Río García, psicóloga. Adelante, te escuchamos y muchas gracias por aceptar la invitación. De todas maneras, recuerden que ahí están nuestros correos, vamos a estar pendientes también porque yo entiendo que hay un par de trabajos de investigación, de trabajos de grado, que van en la línea de la construcción, diseño y construcción de instrumentos para su investigación. Jamie, no sé si está Jamie por aquí, porque no la veo, supongo que sí, ella es muy cumplida. Jamie, no la veo. Bueno, Jamie había planteado que para su estudio, que es sobre percepción del riesgo en los lugares de trabajo en la industria, en la agroindustria panelera en una región de Antioquia. Un trabajo muy interesante y ella estaba pensando de pronto construir un instrumento para evaluar la percepción de los trabajadores de la agroindustria panelera en una región de antioqueña donde pues obviamente hay muchos trapiches y la producción es a gran escala. Entonces, para quienes piensan construir algún instrumento o utilizar un instrumento, sea importado, sea colombiano, sea construido aquí, o lo quieran construir ustedes, este curso lo hemos preparado para eso. Gracias, Natalie, de nuevo por aceptar la invitación y aquí estamos pendientes. Gracias. Voy a salirme de la imagen para... Bueno, muy buenos días, gracias a ti, profe. Hola muchachos, ¿me confirman por favor que me están escuchando bien? Si no, para desactivar la cámara. Sí, profe. Bueno, Hable un poquito más durito, por favor. Buenos días. Muchas gracias. buenos días. Sí, lo que pasa es que este trabajo en casa nos obliga a hacer adaptaciones y aquí soy la única despierta, pero trataré de hablar más duro entonces. Bueno, muchachos, bueno, gracias entonces al profe Vieco por la invitación. Como él les comentaba, yo me dedico al área de la evaluación psicométrica. Soy docente universitaria hace aproximadamente 8 años, he trabajado pues en varias instituciones universitarias y inclusive pues he coordinado laboratorios de psicología porque soy pues como una apasionada de estas temáticas. La presentación que les voy a mostrar también se las vamos a compartir. Entonces, finalizando, si de pronto no alcanzan a tomar nota de algo, también se las compartimos en el Classroom que tienen del curso para que puedan conservar la información y las referencias. Y acuérdense que cuando uno está proyectando, pues no puede observar el chat, entonces si van teniendo duditas, váyanme preguntando por favor para que no nos vayamos quedando con esas dudas, para que puedan hacer la mejor resolución de los casos que les plantea el profe. Entonces, acá pues ya estoy proyectando, confírmenme que están observando por favor. Sí, profe, ya se ve. Bueno, Se ve perfecto. gracias. Listos, chicos. Entonces, ¿cuál es el contenido para hoy? Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar, porque lógicamente teníamos la preocupación con el profe Vieco de si íbamos a poder abarcar todo el contenido. Y coincidimos en que no se trata pues como de atropellarlos, entonces por eso él les estaba preguntando quiénes están interesados, porque también con él hablamos pues como de una opción. Si no alcanzamos a abarcar todo con base pues en lo que les voy preguntando y sus preguntas, con lo que les voy presentando y sus preguntas, entonces también pues tenemos la opción de que pueda yo acompañar como algunos procesos de los que necesitan para el desarrollo de sus proyectos de investigación. Dicho esto, entonces, ¿cuál es el contenido que tenemos planeado? Vamos a trabajar los tipos de instrumentos de medición. Les voy a presentar los 3 grandes tipos de instrumentos que están en la literatura en ciencias de la salud. Vamos a mirar cuáles son las fases del proceso de construcción de instrumentos y dentro de esas fases vamos a analizar 3 aspectos. Las teorías de los test las vamos a mencionar, los tipos de ítems, les voy a mostrar cómo se desarrollan algunos de los tipos de ítems, los métodos de escalamiento y por último, cuando ya tengamos esos conceptos de la construcción de los instrumentos, hablaríamos de lo que consiste el proceso de adaptación cultural y validación de instrumentos. Ese es entonces el derrotero. Bueno, vamos a empezar entonces con la primera parte. La primera parte es en relación con los tipos de instrumentos. Dentro de la literatura en ciencias de la salud encontramos principalmente 3 tipos de instrumentos. Vamos a trabajarlo uno por uno. El primer tipo de instrumentos se denominan instrumentos discriminativos. Como su nombre lo indica, nos van a permitir discriminar entre unas personas y otras. ¿Respecto a qué? Respecto a una dimensión que nosotros seleccionemos previamente.
¿Cuál va a ser entonces el objetivo de este tipo de instrumentos? Que describamos el estado o la condición que tengan estos individuos, pero cuando no existe un patrón de oro o un gol estándar. Muchachos, ¿tienen claro cuál es el concepto de patrón de oro o gol estándar? Porque ustedes ya tienen experiencia también como en esta área, en algunos aspectos. No. Bueno, entonces un patrón de oro o un gol estándar es el instrumento que mejor mide el constructo que se va a evaluar. Entonces miren que el propio Diego cuando les presentaba los casos les decía, bueno, vamos a medir burnout. ¿Cuál es el mejor instrumento, el gol estándar para burnout? El inventario MASLAC de burnout, ¿sí? Ya se están revaluando las propiedades psicométricas de ese instrumento, pero tradicionalmente es el que mejor ha medido ese constructo del síndrome de burnout. Otro ejemplo que les dio el profesor Vieco dentro de los casos, él nos dijo, vamos a trabajar con el inventario de situaciones y respuestas de ansiedad, que es el mejor inventario para medir ese aspecto. Entonces, un gol estándar o un patrón de oro va a ser siempre el instrumento que mejor mide el constructo que estamos trabajando. Entonces, vuelvo al instrumento discriminativo. En un instrumento discriminativo estamos discriminando entre individuos y otros, pero no lo hacemos con base en un gol estándar, ¿sí? Entonces acá les coloco ejemplos. Podemos necesitar diferenciar en los encuestados en una investigación según la presencia o la ausencia de una condición que midamos. Pónganlo en su área pues, de trabajo, si es en seguridad y salud en el trabajo, si existe o no acoso laboral o si existe o no violencia en el trabajo, el asunto del maltrato que también les presentó el propio Vieco, si existe o no maltrato, en fin, ¿sí? Entonces vamos a evaluar si existe o no existe esa condición en esas personas y también cuál es la magnitud de esa variable en esas personas, es decir, qué tanta cantidad de eso tienen. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? La perspectiva de los instrumentos discriminativos es una perspectiva que tiende a ser categorial. ¿Categorial en qué sentido? En que asumimos que la persona tiene o no tiene la condición de la que estamos trabajando. Eso es lo que estamos tratando de discriminar. Ejemplos de instrumentos discriminativos que usamos en ciencias de la salud. Podemos usar instrumentos de inteligencia, los usamos usualmente como tamizaje para poder tener criterios de inclusión en los proyectos de investigación. Aplicamos instrumentos de personalidad, aplicamos pruebas de calidad de vida, pruebas de funcionamiento familiar. También hay instrumentos para adaptación a la enfermedad, instrumentos de adherencia a los tratamientos, etcétera. ¿Cuál es la utilidad que tienen este tipo de instrumentos? Eso va a depender de sus propiedades psicométricas relacionadas con la validez y que tenga el constructo confiabilidad y repetibilidad, que es lo que vamos a observar que consiste en confiabilidad test-retest. Muchachos, hasta aquí cómo vamos, dudas de este tipo de instrumento. Pues claro con los ejemplos. Por acá de momento es claro. Bueno, muchachos, entonces vamos para el segundo tipo de instrumento. Vamos ahora a mirar los instrumentos predictivos. También con los instrumentos predictivos, como el nombre le indica, vamos a hacer una predicción. Pero ¿qué es lo que vamos a predecir? Disculpa, Natalie, tal vez hacer un poco de énfasis en dos conceptos que estás utilizando allí, concepto de validez y confiabilidad, que se van a tocar en detalle. ¿Sí? En la diapositiva anterior. Observen que hay dos conceptos claves para el tema, digamos, de la utilización y la construcción de instrumentos. Validez del constructo y confiabilidad de la repetibilidad de los resultados. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces, esos dos aspectos que mencioné y que el profe Vieco está resaltando es lo que se denominan propiedades psicométricas de un instrumento que las vamos a ahondar ahorita. Pero a lo largo de todo lo que vamos a hablar esta mañana tenemos que tener en cuenta eso como base, ¿sí? Porque es un referente para poder evaluar los instrumentos que vayamos a elaborar o que vayamos a emplear. Bueno, entonces vuelvo a los instrumentos predictivos. En relación con los instrumentos predictivos, pues como su nombre lo indica, les estaba contando, vamos a predecir. Pero ¿qué es lo que vamos a predecir? Vamos a predecir una o varias categorías que definimos previamente. Es decir, con estos instrumentos nosotros vamos a clasificar a las personas que estamos evaluando en la investigación de acuerdo con unas categorías que nosotros definimos con un criterio externo.
¿Cuál es ese criterio externo? Es el patrón de oro o el gol estándar o un desenlace específico, ¿sí? Bueno, ustedes están en maestrías en ciencias de la salud, entonces recuerden que un desenlace es una variable dependiente, es una variable resultado, es la variable respuesta, en fin, es la variable de interés en los proyectos de investigación. Entonces los instrumentos predictivos sí van a usar el gol estándar o el patrón de oro, el instrumento que mejor mide ese constructo que estamos tratando de evaluar. ¿Cuáles son los instrumentos más comunes dentro de los instrumentos predictivos? Las pruebas diagnósticas, y también allí usamos cuestionarios y entrevistas estructuradas. También podemos usar escalas específicas para algún desenlace o variable de resultado. Y lógicamente, como les estoy explicando, deberíamos definir previamente esa variable de resultado. Es decir, podemos tener una variable que sea recaídas, una variable que sea respuesta al tratamiento, una variable que sea, perdón, que me ahogué, perdón, una variable desenlace que nos esté indicando cómo vamos a medir pues ese desenlace específico. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la utilidad de estos instrumentos predictivos? Vamos a tener también la utilidad en relación con la confiabilidad que tengan y la validez de criterios, ¿sí? Vamos entonces ahorita también a mirar dentro de las evidencias de validez en qué consiste la validez de criterio, pero allí entre paréntesis les anticipo. Vamos a tener que tener en los instrumentos predictivos exactitud para poder clasificar estos sujetos en estas categorías de acuerdo con ese gol estándar. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. Yo tengo una pregunta. En el Claro que caso sí. que no se cuente con un gol estándar para lo que uno quiere medir o quiere definir, en ese caso, ¿cómo sería la comparación? ¿O simplemente uno crea un instrumento para definir? Pues, Bueno, ¿cómo hago yo para medir esa validez, para definir esa validez? Bueno, esa pregunta es muy interesante, Jenny, porque por ahí debía haber empezado. Lo que pasa es que aquí estoy empezando como en una parte, como de las temáticas de la psicometría, sin haber hecho pues como una introducción previa, pero mira, cuando tú estás desarrollando el proyecto de investigación, que es lo que atañe a este curso, vas a tener varias opciones para poder obtener los instrumentos que vas a aplicar en el desarrollo de tu proyecto de investigación. Una opción es usar un instrumento disponible. ¿Cómo usas un instrumento disponible? Lo puedes comprar porque hay instrumentos pagos, entonces hay editoriales de instrumentos y los puedes comprar en una editorial, en un proveedor de pruebas o en laboratorios de psicología son los que proveen pruebas, o hay instrumentos de acceso libre y de uso libre. ¿Cuál es la diferencia? Los instrumentos de acceso libre los puedes emplear sin un pago previa autorización del autor y usualmente están disponibles en bases de datos, entonces por bases de datos podemos llegar a ellos. La tercera opción son instrumentos de uso libre. Usualmente también están en bases de datos, pero hay instrumentos de uso libre que son internacionales y que ya tenemos la certeza que son de uso libre porque el mismo autor ha dicho este instrumento es de uso libre, entonces lo pueden emplear sin pedirme autorización. Instrumentos de uso libre como, por ejemplo, todas las escalas que tiene la Organización Mundial de la Salud son instrumentos de uso libre. Entonces, la escala que tiene la OMS para evaluar disfuncionalidad, que es el JUDEIS, que evalúa disfuncionalidad en una persona con una enfermedad o con una discapacidad. Por ejemplo, el instrumento que también tiene la OMS y la OPS de estrés laboral, todos esos instrumentos son de uso libre. Entonces, la primera opción es usar un instrumento que ya esté diseñado, comprándolo o accediéndolo a él por medio del autor, o si es de uso libre, pues no hay que pedirle autorización. Pero eso no es lo indicado, ¿sí? Porque es que en los proyectos de investigación, como lo decía el profe Vieco, nosotros tenemos que garantizar que nuestros resultados tengan validez y confiabilidad. Es decir, las propiedades psicométricas no solo se aplican al asunto de los instrumentos, sino también que los resultados sean válidos en la medida en que en todo el proceso de recolección de la información y el análisis de datos se hizo también con un instrumento que fuera el apropiado para ese proyecto de investigación. Bueno. El segundo aspecto, la segunda opción para poder tener un instrumento en el desarrollo del proyecto de investigación es construirlo, ¿sí? Que eso es lo primero que vamos a mirar acá después de que les presente los instrumentos.
¿Construirlo cómo? Construirlo con todo el rigor que los conceptos psicométricos no lo permiten. Es decir, construir un instrumento no es yo sentarme a redactar solo unas preguntas y luego mandárselas a una persona por formulario de Google para que la diligencie, ¿sí? Esa sería entonces la segunda opción, construirlo. Y la tercera opción sería, con instrumentos ya disponibles, que no necesariamente es un gold estándar, pero hay instrumentos disponibles, contactar al autor y hacer un proceso de adaptación y validación de ese instrumento, que es la segunda parte de esta sesión, ¿sí? Esas serían las opciones. Ahora, para poder responder tu pregunta tenía que explicar eso. La segunda parte es, no siempre hay un gold estándar. Hay constructos que no tienen un desarrollo teórico tan avanzado, entonces no necesariamente hay un gold estándar. Cuando no hay un gold estándar, entonces usualmente lo que se hace es empezar desde la construcción del instrumento, porque allí no tendríamos la opción de poder tomar un instrumento ya construido, no existe. Usualmente cuando estamos iniciando en la línea de investigación un constructo, no hay un gold estándar. Es el caso de la estudiante que decía el profe Vieco ahorita sobre percepción de riesgo. Esta compañera tendría que construir el instrumento porque ya no tiene un gold estándar. Hay pruebas para evaluar riesgo, pero en contextos específicos, ¿sí? Y ella lo primero que tiene que hacer es operacionalizar cómo está entendiendo percepción de riesgo en esas empresas paneleras específicamente, ¿sí? Entonces, ella no tiene gold estándar, tendría que construir el instrumento, por ejemplo. No sé, Jenny, si de pronto ahí ya respondí la pregunta. Sí, era eso. Y bueno, ¿cómo entonces uno define que ese instrumento que uno construyó sí tiene validez para lo que uno está midiendo? Bueno, hay muchísimas maneras de evaluar eso, porque vamos a hablar de evidencias de validez y de evidencias de confiabilidad. Algunas de esas formas son formas estadísticas, otras formas tienen que ver con expertos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú puedes hacer una validación por expertos, pero allá vamos a llegar y también les voy a mostrar ejemplos. Entonces, les voy a mostrar cómo es un formato de validación de expertos y llegaremos allá. Pero la manera usual es mediante métodos estadísticos. Entonces hay unos coeficientes que utilizamos para poder hacer ese tipo de mediciones. Claro que eso ya va a desbordar lo que vamos a trabajar hoy porque les tengo que explicar todo lo conceptual y ustedes ya en los cursos de análisis de datos van a tener que observar todo lo que tiene que ver con análisis estadístico. Es que lo conversábamos con el profe Vieco, es demasiado amplio el tema, entonces vamos a mirar hasta dónde alcanzamos. Pero entonces no sé, Jenny, si de pronto ahí ya respondí como esas duditas iniciales. Sí, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Claro que sí. Bueno, usted nos está hablando en estos momentos de una validación, como lo dice Jamie, para estos instrumentos, pero lógicamente también hay unos formatos como una lista de verificación, como se denomina, por unos expertos. ¿Cuánto tiempo puede tomarse ese grupo de expertos para hacer la validación y que ese instrumento sea realmente adecuado, poderlo presentar en un trabajo de maestría? Porque si de pronto va a sobrepasar el tiempo que uno tiene para presentar su proyecto, pues sería inapropiado utilizarlo. En ese momento, ¿cuál sería la otra alternativa aparte de la validación de expertos? ¿Cuáles serían como el protocolo o los procedimientos que se deben de tomar previos a que se dé la aprobación en esa validación por los expertos? Bueno, en relación con tu pregunta, no hay un tiempo predefinido para que los expertos den respuesta en ese proceso de validación. ¿Qué es lo que se hace? Se les envía una carta presentándoles el proyecto de investigación, les adjuntas la pregunta de investigación, el objetivo y, sobre todo, muy importante, se les presenta el marco teórico para que ellos comprendan cómo se está comprendiendo dentro de esa investigación ese constructo o esas variables de estudio a las que hace referencia el instrumento. Y finalmente se les solicita que en el formato hagan la evaluación de los ítems, que los califiquen y por último que firmen. Uno pues en la carta les da unos tiempos sugeridos, pero eso pasa como pasa con las revisiones de los artículos. Cuando uno postula un artículo uno no sabe cuándo le van a responder porque se pueden demorar muy poco en un mes ya saber o se pueden demorar
meses o años. Entonces uno tiene que ser muy claro con los jurados, con los jueces de los instrumentos para que ellos sepan cuáles tiempos disponibles tiene uno. ¿Eso que también implica? Uno tiene que planear muy bien el proyecto de investigación para que pueda hacer ese proceso de validación antes, muchísimo antes de que ya inclusive esté terminada la parte del diseño del anteproyecto, porque va a tomar un tiempo mientras los jurados contestan y también a uno le va a tomar un tiempo hacer revisión de lo que los jurados le están mandando. Eso en la primera parte, pues, como de tu pregunta. En la segunda parte, ¿cuáles serían las otras opciones? Eso depende del estado en el que se encuentra el instrumento que se está trabajando. Les pongo un ejemplo que el profe Diego también me solicitó que les hablara de eso. Dentro de mi tesis doctoral, yo tengo que hacer validación de casi todos los instrumentos de la tesis doctoral. Ya hicimos la primera. Yo estoy trabajando con docentes universitarios, validamos con el profesor Vieco y con la doctora Laura Londoño de San Buenaventura un instrumento de personalidad. En docentes universitarios validamos una versión corta del instrumento, pero esta versión tiene 25 ítems y se deriva de que el instrumento original es un instrumento de uso libre, entonces yo no tenía que solicitar autorización a los autores y es la APA, la Asociación Psiquiátrica Americana. Y otro profesor, el profesor Alberto Ferrer, en su tesis doctoral había validado la versión larga. ¿Por qué te estoy colocando este ejemplo? Porque en cuál fue el estado en que el profe Vieco y yo empezamos la validación. Ya se había validado en Colombia la versión larga en muestras clínicas. ¿Nosotros qué teníamos que hacer? Validar la versión corta en una muestra de población sana, que son los docentes, ¿sí? Una población trabajadora era pues como más el apunte que hacía el profe Vieco. Pero como ya se había validado en población colombiana, ya habíamos surtido unos de los pasos que vamos a ver ahora en el proceso de validación que tienen que ver con la traducción y la adaptación lingüística. Y los ítems de la versión corta están contenidos dentro de la versión larga. Entonces, nosotros nos ahorramos cantidad de pasos del proceso de evaluación de propiedades psicométricas y de validación, porque solo tuvimos que armar el instrumento con los ítems de la versión larga que correspondían a la versión corta, que eran 25. La larga tenía 220. Y se los aplicamos a los docentes. Nosotros no aplicamos la prueba en conjunto con otra, es decir, no hicimos una validez en relación con un criterio externo relacionado con otra prueba y no la aplicamos en relación con el gol estándar porque es que esa prueba prácticamente ya se convirtió en el gol estándar. Entonces, al momento de empezar la validación no era tan común el uso de la prueba, ya es una prueba que es súper común, entonces ya esa es el gol estándar. Y ya en el análisis estadístico, entonces hicimos análisis factorial confirmatorio. No, habíamos hecho el exploratorio, pero lo sacamos de la publicación porque los análisis exploratorios, mirábamos con el profe Vieco, se realizan cuando todavía el constructo no está muy desarrollado y ya este no es el caso, ya la teoría sobre ese constructo está muy avanzada, entonces ya sabemos cuáles son los componentes, los factores de ese constructo, de esa variable. Entonces, por eso hicimos análisis factorial confirmatorio. Esa es una de las maneras, pero hay otras múltiples maneras desde el punto de vista estadístico y como te digo, va a depender como del estado en el que se encuentre el instrumento que estás trabajando. No sé si ya de pronto con eso respondí tu pregunta. Sí, en parte. Muchísimas gracias. ¿Te queda otra duda en relación con eso que me dices que en parte? Sí, pero entonces te abordo después o al profesor Vieco porque sí me interesa tener un poquito más de claridad sobre el tema. Nos llevaríamos mucho tiempo de pronto de la clase y por el tiempo sería necesario mejor avanzar en lo que vamos a tocar el día de hoy. Claro, sí, es necesario avanzar, pero pues también pienso que estas preguntas son importantes. ¿Cómo lo ves, profe Vieco? Porque de todas maneras ya le presenté como ejemplos. Sí, yo creo que podemos volver sobre el ejemplo que pone Oriel, porque es digamos, una herramienta muy utilizada en el campo de la seguridad y la salud en el trabajo, los checklists. Entonces, ¿cómo se construyen y con qué criterios esos checklists?
¿Cuánto tiempo un comité de expertos puede demorarse en construir un checklist? ¿Y cuál sería también la validez y la confiabilidad de un instrumento con esas características? Preguntas de fondo, porque en las organizaciones, en las empresas se utiliza mucho ese tipo de pruebas, pero yo creo que amerita que al final retomemos la pregunta de origen y continuar para mirar los otros aspectos psicométricos. Bueno, entonces vamos a continuar y ahorita les muestro ejemplo de cómo se hace el asunto de los expertos. Voy entonces a proyectarles de nuevo. Mientras haces la proyección, quiero recordarles a todos un asunto que suele ocurrir con mucha frecuencia. Cualquier instrumento que ustedes utilicen en sus, llamémoslo en gracia de discusión, en sus tesis, porque es que para maestría no han logrado definir si son trabajos de grado, si son proyectos de investigación. Yo diría que hay muchos de los trabajos de grado de ustedes que son verdaderas tesis. Entonces, en gracia de discusión, llamémoslo tesis de maestría. Lo primero que va a preguntar el jurado cuando usted esté exponiendo su tesis es si ese instrumento que usted utilizó está validado para Colombia. Es la primera pregunta. Si usted no logra demostrar que está validado para Colombia o que se puede utilizar en población colombiana, va a tener el San Benito durante toda la sustentación de que sus resultados se debieron al azar o a la falta de validación o de validez de ese instrumento. Entonces, ese es otro de los criterios importantes de por qué es bueno prestarle atención a estos elementos de psicometría. Porque si el instrumento no existe o el instrumento está en alemán o en chino o en inglés, pues a veces es preferible construirlo con nuestra propia población y desde nuestro propio marco teórico. Puede que sea un poco más riguroso y exigente, pero se blindan y se evitan esa pregunta clave que todos los evaluadores en la Facultad de Salud Pública y en general en el campo de las ciencias del comportamiento y ciencias de la salud, inmediatamente hacen un evaluador. ¿Ese instrumento está validado para Colombia? Esa pregunta tenganla presente. Profe, le hago una consulta en función de este último comentario. ¿Qué tan particular o específico un territorio debe ser en términos de comparabilidad? Es decir, por ejemplo, si es, digamos, el tema de la demencia, ¿sí? Y la demencia tiene un comportamiento distinto en Estados Unidos y en Colombia, ¿qué tan específico se puede hacer o de qué forma se debe adaptar para que el instrumento efectivamente evalúe la población colombiana, pero permita hacer comparaciones con, ¿sí? Voy a dar una respuesta breve, vea, que ahorita lo va a tocar Natalie. Es que lo fundamental cuando ustedes utilicen un instrumento para evaluar cualquier condición de salud es la definición teórica del constructo. Esa es la clave, por donde arranca toda esta discusión. Por eso ustedes se toman un buen tiempo, no solo en plantear su pregunta de investigación, sino en construir unos referentes teóricos que apoyen esa pregunta de investigación. Entonces pónganle mucha atención a esa construcción del material bibliográfico y de la literatura, porque es necesario que teóricamente ustedes sustenten muy bien su constructo, ¿cierto? Si usted quiere estudiar demencia, ¿qué es demencia? ¿Sí? ¿Y en qué se diferencia de otras patologías o, digamos, alteraciones neurodegenerativas? ¿Sí? Y si está utilizando las mismas categorías teóricas que utilizaron otros investigadores en el mundo, si tú vas a construir tu instrumento, ¿sí? Y luego, ya, con base en lo que vamos a ver de cómo se construye la escala propiamente de medición, ver la manera de que esa escala realmente sea comparable con otras escalas que han utilizado en el mundo otros investigadores, particularmente con los que tú quieras hacer la discusión de tu trabajo. Porque uno al final de su trabajo de investigación tiene que hacer una discusión y esa es la verdadera tesis. Esa discusión es la verdadera tesis, los hallazgos y la discusión.
Entonces, primero la definición teórica, las categorías que usa, y segundo, cómo es la escala de valoración, digamos, de esos atributos o características de lo que están midiendo y ya definiste teóricamente, para que sean comparables los resultados con otros estudios internacionales. Vamos a ver cómo se construye el instrumento y cómo se construyen las escalas, para ver si eso aclara un poco más, y si no, al final volvemos también sobre esa pregunta. Bueno, profe, en relación también con la pregunta de Marisol, yo quiero adicionar algo, porque es que estamos trabajando en el doctorado en epidemiología, el curso de epidemiología 3 sobre ensayos clínicos, y con los instrumentos de medición hay que tener en cuenta también ¿cuál es la intencionalidad? Si nosotros tenemos la intencionalidad cuando realizamos la construcción o la validación del instrumento de hacer una inferencia, o si nos preocupa más la validez externa, ¿sí? Entonces, una cosa es que nos preocupe más la comparabilidad, u otra cosa es que nos preocupe más poder identificar esas variables en nuestra población de estudio. Entonces, habría que mirar qué es lo que vamos a priorizar, porque es muy complicado que logremos hacer las dos cosas. ¿Por qué digo eso? Porque hay cantidad de tipos de evidencias de validez y de confiabilidad, pero es imposible que un instrumento cumpla con todas las evidencias de validez y de confiabilidad. Puede cumplir con unas y con otras no. Es más, sospechen cuando vean un artículo en el que a un instrumento se le evaluó cuánta cosa porque está tratando de demostrar el instrumento como si fuera muy bueno, y uno ya sospecha ahí muchas cosas, porque usualmente se miden o se evalúan un par de evidencias de validez, un par de evidencias de confiabilidad, pero no todo, porque no logramos hacer desde lo que hacemos desde el diseño muestral y del proceso de la investigación, muchísimas veces ese equilibrio entre poder inferir a la población de la que extrajimos nuestra muestra y lograr esa validación externa para que sean comparables nuestros resultados, ¿sí? Indefectiblemente, como lo dice el profe, cuando lleguemos a discutir los resultados vamos a tener que comparar con investigaciones nacionales e internacionales, pero sí cuando construimos los instrumentos también hay que tener en cuenta ese otro aspecto. Bueno, voy entonces a volver para finalizar con esta presentación de los tipos de instrumentos. El último tipo de instrumentos, esto como que se me tostó. El último tipo de instrumentos son los instrumentos evaluativos. Hasta aquí hemos hablado de los discriminativos y de los predictivos. ¿En qué consisten los instrumentos evaluativos? Aquí ya vamos a analizar cuál es la magnitud del cambio a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos van a servir sobre todo estos instrumentos evaluativos? Cuando hacemos proyectos de investigación en los que se hace seguimiento a una variable de interés. Porque miren que vamos a poder tener estudios en los que hacemos una sola medición y estudios en los que hacemos varias mediciones. Entonces, cuando vayamos a hacer seguimiento de una variable de interés, vamos a poder evaluar con instrumentos evaluativos, porque ellos nos van a permitir observar cómo ha evolucionado esa enfermedad o esa variable, o cuál es el resultado de un tratamiento que llevemos a cabo. Aquí les propongo algunos ejemplos. En el ámbito hospitalario, en el ámbito médico se usan mucho las escalas de Hamilton para depresión y para ansiedad. Entonces se le hace un tratamiento psicoterapéutico farmacológico a los individuos y luego se evalúa con la escala de Hamilton cómo ha sido ese cambio. Es decir, habría que aplicarla al inicio del tratamiento y después mínimo 2 veces para poder hacer ese seguimiento. También tenemos escalas de dolor. Entonces podemos evaluar antes de que la persona reciba analgésicos y después. Podemos hacer lo mismo con programas que tengamos en las empresas de promoción y prevención en salud, como ponía el ejemplo el profe Vieco, evaluar antes el estado de las variables que queramos intervenir en esos programas de promoción y prevención y evaluarlo después. La utilidad también, como ya lo explicamos, depende de cuáles sean esas evidencias de validez y confiabilidad. En este caso, validez de constructo, confiabilidad y sensibilidad al cambio o la capacidad de respuesta, que lo vamos entonces a trabajar a continuación. De los 3 tipos de instrumentos, ¿qué dudas tenemos, muchachos? Bueno, entonces voy a asumir el silencio como que hay claridad y entonces continuemos entonces con el segundo aspecto. Te pregunto algo. Dime. ¿Puede darse el caso en que se dé la combinación de los 3 o se clasifica de acuerdo, por ejemplo,
para la parte de la psicometría en docentes, ya está claro que se va a utilizar solamente este modelo a diferencia de los otros. No se pueden combinar. Sería esa la pregunta. Ahí la respuesta, Ariel, es que depende del diseño de tu investigación, ¿sí? Porque es que, mira, yo puedo tener un estudio observacional transversal. En mi tesis doctoral vamos a hacer un estudio transversal, solo vamos a hacer una medición, entonces yo allí no necesitaría instrumentos evaluativos porque yo no voy a hacer un seguimiento. Pero también vamos a poder tener dentro de los otros estudios observacionales estudios de casos y controles y cortes, y allí hacemos una evaluación a lo largo del tiempo. Entonces allí sí necesitamos instrumentos evaluativos. Entonces eso va a depender de varias cosas, del diseño de investigación, de cuál es tu pregunta de investigación, de cuál es tu variable de desenlace o tu variable dependiente, etcétera. Entonces eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que analizar dentro del propósito final de la investigación cuál sería el objetivo de tener instrumentos de varios tipos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que así como cada instrumento tiene un objetivo diferente, eso implicaría objetivos diferentes dentro de tu proyecto de investigación, ¿sí? Y hay proyectos de investigación que tienen una intencionalidad explicativa, otros predictiva. Entonces, si yo voy a usar instrumentos predictivos, pues es porque probablemente mi proyecto de investigación tiene una intencionalidad más predictiva. Si no, emplearía instrumentos discriminativos. En mi tesis doctoral yo estoy empleando discriminativos porque tengo una intencionalidad de explicar. ¿Sí me hago entender? Ay, dice Oriel, ha abandonado la reunión, se le cayó el internet. Ay, no, qué pecado. Bueno, voy entonces a seguir. Entonces, Tranquila, profe, que queda la grabación y la escucho bueno, luego. sí. Bueno, entonces voy a continuar y de pronto retomamos luego si Oriel tiene más duda allí. Todo muy claro. Bueno, si voy muy rápido también me cuentan porque yo me voy animando y hablo como muchas cosas muy rápido. Bueno, entonces ya sabiendo cuáles son los tipos de instrumentos que empleamos en los proyectos de investigación en ciencias de la salud, vamos a empezar a trabajar cómo se realiza ese proceso de construcción de instrumentos. Les traje 10 pasos para la construcción del instrumento. Me parece que es como más claro dividirlo por pasos. ¿Qué salvedad les hago inicialmente? Puede ser que ustedes no necesiten construir un instrumento, que ya exista un instrumento, que sea un gol estándar y que esté adaptado y validado para el contexto colombiano. Sí, también en la facultad se han hecho validaciones de instrumentos y hay muchos profesores también que se han dedicado a esto en Colombia. Entonces, si ese no es el caso y ustedes no tienen que construir instrumentos, de todas maneras esta información es importante. ¿Por qué? Porque cuando usted vaya a seleccionar el instrumento, también tiene que analizar cuál es su finalidad, cómo se va a aplicar, cuáles son las características de sus ítems, eso cómo se va a calificar, en fin. Entonces, todos estos aspectos también uno los debe analizar en un instrumento así no lo vaya a construir. Bueno. Entonces, el primer aspecto es que tenemos que delimitar cuál va a ser la finalidad del instrumento. Entonces, ¿por qué empecé presentándoles los tipos de instrumentos? Porque en este primer paso nosotros tenemos que definir cuál de esos tipos de instrumentos es lo que queremos construir, ¿sí? Tengo que definir claramente el propósito que necesito para recoger esa información relevante en ese contexto de la evaluación que voy a hacer en el proyecto de investigación. Entonces, no va a ser lo mismo, como le estaba diciendo yo a Ariel, que yo quiera explicar o que quiera predecir, ¿sí? Porque eso va a determinar que se construyan instrumentos diferentes o que se seleccionen instrumentos diferentes. Entonces, cuando yo delimito bien el objetivo, voy a poder orientar mejor el proceso de la evaluación que voy a realizar. Si esto no lo hago primero, entonces yo voy a estarme yendo por las ramas porque realmente no sé desde la finalidad del instrumento ni siquiera cuáles serían los posibles ítems que voy a incluir allí, ¿sí? Entonces, luego de que yo haga esa definición de cuál va a ser la finalidad del instrumento, si va a ser un instrumento predictivo, si va a ser evaluativo, si solo va a ser un instrumento de tamizaje, etcétera, pasamos ya a definir qué es lo que vamos a medir, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros objetos de medida? ¿Cuáles son nuestras variables de interés? Esto, pues se supone que en el caso de la tesis tenemos que tenerlo claro antes, ¿sí? Tenemos que tener claro cuáles son nuestras variables de interés para poder saber qué es lo que vamos a tomar como el marco teórico que va a ser la
vamos a construir o cuál va a ser el marco teórico que va a ser la base del instrumento que vamos a elegir. ¿Por qué les hago claridad respecto a esto? Porque puede suceder que haya instrumentos que se empleen para lo que no fueron diseñados. Miren, les pongo un ejemplo. Cuando se habla de autoesquemas, que es la autoestima, el autoconcepto, la autoeficacia, la autoimagen, las personas suelen aplicar escalas de autoestima para evaluar autoconcepto, pero pues el nombre lo indica, son dos variables diferentes, ¿cierto? Les pongo otro ejemplo. Hay una escala que se llama, es una escala de burnout. Permítanme recuerdo. Les voy a mostrar cómo es la inconsistencia. Ah, bueno, ya me acordé. Se llama LEDO, se llama escala de desgaste ocupacional. Y entre paréntesis dice síndrome de burnout en el manual del instrumento. ¿Qué es lo que pasa con esa escala? Y el profe Vieco me corregirá. En la validez de constructo, en lo que tiene que ver con validez de constructo, esa escala es muy sospechosa porque es que el desgaste es una subvariable del síndrome de burnout. Entonces, el mismo nombre de la prueba nos está indicando que allí el marco teórico es difuso. Entonces, ¿por qué es importante este paso? Porque necesitamos saber cómo vamos a poder orientar los ítems que vamos a redactar. Entonces, tenemos que definir teóricamente de una manera muy sólida, como nos lo presentaba el profe Vieco ahorita también, cuáles van a ser nuestros referentes para poder hacer ese diseño del instrumento. Muchachos, hasta aquí dudas, comentarios. Por mi parte no, profe. Bueno. Muy claro hasta ahí. Bueno, chicos, vamos entonces al tercer paso. El tercer paso, acuérdense que hasta acá, ¿qué hemos hecho? Seleccionamos cuál es la finalidad del instrumento de medición y miramos cuál va a ser nuestro marco teórico, ¿cierto? ¿Cuál es el tercer paso? Vamos a seleccionar y a muestrear, ¿sí? ¿Cuáles son los comportamientos observables en relación con esas variables de estudio? Comportamientos observables, léase evidencias observables, es decir, cómo vamos a evidenciar nosotros que esas personas que vamos a evaluar en el proyecto de investigación tienen esa variable, ¿sí? Entonces, miren que nosotros acá ya definimos en el paso anterior cuáles van a ser esos objetos de medida, esas variables de interés con un marco teórico sólido. Pero ese marco teórico sólido es el que me va a permitir a mí saber cuáles son los comportamientos que yo voy a incluir en mi instrumento. Y esos comportamientos observables, ¿en qué se traducen? En el desarrollo de los ítems. Les voy a poner un ejemplo muy burdo. Hay escalas de agresividad, inclusive hay escalas validadas en Colombia muy viejas y allí vamos a tener un problema porque lo hablamos con el profe Vieco, es muy importante, eso sería pues como para otra clase, pero se los menciono. Con los instrumentos psicológicos hay que tener en cuenta algo que se denomina el estándar de cuidado. Tiene que ver con el manejo ético. ¿Qué es el estándar de cuidado? Yo no puedo aplicar un instrumento viejo si ya hay uno más nuevo que mide mejor esa variable. Otro ejemplo, tenemos instrumentos validados para el contexto, pero que tienen baremos, modelo 80 y son súper viejos y nuestra población ahora es muy diferente a la población en que se validó el instrumento, ¿sí? O otro aspecto es, algo que nos ocurre con uno de los instrumentos de mi tesis doctoral, es que muchísimas veces se realizan validaciones que en los artículos, en las publicaciones describen que se realizaron en población colombiana y uno va a mirar la muestra y son puros estudiantes universitarios los que se evaluaron. Entonces, en ese caso, hay una dificultad ética porque no se debería utilizar ese instrumento, ¿sí? ¿A qué voy entonces con esto? Yo selecciono los comportamientos observables para desarrollar los ítems. Puedo que tenga instrumentos disponibles, pero que de pronto no cumplan con el estándar de cuidado, entonces se va a hacer necesario que yo construya uno. Una manera, por ejemplo, para lo que les comentaba de las escalas de agresividad es construir una escala de agresividad. Voy a poner ejemplos muy burdos, como les digo. Supongamos que yo divido la agresividad teóricamente entre agresividad física y agresividad verbal, que sabemos pues que hay teorías muchísimas más avanzadas en relación con eso, ya hay hasta violencia económica. Supongamos que dentro de los comportamientos que vamos a evaluar, evaluemos por ejemplo en un colegio, vamos a evaluar unos niños y definimos la temporalidad en la que vamos a evaluar, en el descanso, en el recreo.
tenemos que tener comportamientos para agresividad física y tenemos que tener comportamientos para agresividad verbal. Dentro de agresividad verbal, que dijo vulgaridades, que dijo gritos, en fin, todo eso me daría la opción de tener diferentes ítems, ¿cierto? Ahí ya les estoy dando algunas opciones. Dentro de agresividad física, que dio patadas, que le jala el pelo a los compañeritos, que le puso un chicle, todas esas cosas que tienen que ver con lo físico. ¿Cómo lo haríamos luego champonamente acá, pues anticipándome a lo que vamos a mirar de métodos de escalamiento? Número de conductas observables por unidad de tiempo, ¿sí? Número de calvazos en el recreo, número de patadas, etcétera. Pero, entonces, como les estoy mostrando, esa cantidad de conductas se me van a convertir en los ítems del cuestionario de la escala que vamos a trabajar. Bueno, acá les conté cantidad de cosas, dudas, comentarios. Profe, yo tengo una inquietud. Usted mencionaba no solo la construcción, sino también como la aplicación del instrumento para realizar la validación. Pero, digamos, en un escenario de no poderse aplicar, sea por tiempo que uno tiene para graduarse, por financiación, por COVID, ahí es donde recurriría a los expertos o con qué criterio haría esa elección. Bueno, Marisol, ya me corregirá el profe Vieco, pero realmente el tiempo y la financiación para los jurados de tesis no son explicaciones válidas. Entonces, esas dos opciones que planteas para ellos, De hecho, la sugerencia que siempre nos hacen es que presentemos con muchísima anticipación tanto el anteproyecto como el proyecto para que tengan también más tiempo para evaluarlo nuestros jurados. De hecho, también es la misma sugerencia que yo hago con mis estudiantes desde el pregrado. Yo trato que mis estudiantes acaben por lo menos un mes antes para que tengamos la oportunidad de reprogramar, replanear si es necesario. Ahora, el asunto de COVID, eso ha implicado cantidad de cambios en los proyectos de investigación y hay proyectos de investigación que han mutado en todas las universidades a raíz de eso, en todos los niveles, ¿sí? Con COVID habría instrumentos que se podrían trabajar online, que se podría aplicar con formulario online, pero otros no. Por ejemplo, el caso que tú planteas anteriormente de pacientes con demencia, a los pacientes con demencia no se les puede evaluar online. Entonces, ese proyecto requeriría un aplazamiento a menos de que el instrumento no se aplicara a los pacientes, sino que el informante fuera un cuidador, por ejemplo. Pero eso siempre va a cambiar un proyecto, ¿sí? Entonces, en relación con tu pregunta, no es posible que la validación de expertos reemplace la aplicación del instrumento. Eso nunca es posible. El instrumento tienes que aplicarlo mínimo una vez, ¿sí? Porque vamos a hablar del asunto del pilotaje tanto en la construcción como en la validación. Si tú no haces pilotaje, cuando hagas la aplicación debes tomar unos datos que sean tu pilotaje. Te pongo un ejemplo, con PIT5, que validamos con el profe Vieco, nosotros no hicimos un pilotaje porque es que acuérdense que como en el estado en que empezamos, ya había hecho el otro investigador todo el proyecto de investigación para la versión larga. Entonces, él ya había hecho pilotaje. Nosotros no hicimos pilotaje, sino que sobremuestramos, porque uno siempre sobremuestrea. Entonces, teníamos el criterio psicométrico de mínimo 10 personas por ítem. O sea, teníamos que evaluar mínimo 250 personas, evaluamos casi 300. ¿Por qué sobremuestramos? Porque acuérdense que siempre hay personas que se saltan ítems, hay personas que luego dicen, no, quiero retirar mi consentimiento. Pues eso se irá en la quinta paila del infierno, pero siempre hay gente que retira el consentimiento. Entonces, para cuando suceden esas cosas, uno sobremuestra. Y también, ¿por qué sobremuestra? En este caso lo hicimos porque como no hicimos pilotaje, entonces dentro de esas casi 300 personas, tomamos los primeros 20 a 30 datos y a eso le hicimos un análisis primero, psicométrico, ¿sí? Estadístico. Y íbamos viendo el profesor Vieco y yo que esas personas fueran respondiendo con lo que esperábamos que respondieran, ¿sí? Para docentes universitarios que respondieran dentro de lo esperable para docentes universitarios. Entonces, con ese ejemplo que te coloco y con lo que te acabo de decir, reitero, no hay manera de que la validación por expertos reemplace la aplicación. Así sea una vez y así no hagas pilotaje, pero tienes que aplicarlo. De pronto, Marisol, respondí la pregunta. Profe, sí. De pronto tenía una idea distinta.
En especial con este tema del COVID, pues, de manera particular, habían como considerado esa opción, pero habían mencionado que igual no habría posibilidad de aplicarlo, entonces eso descartaría del todo la alternativa. Inclusive tendría que mutar la tesis doctoral, porque es que la tesis de maestría, perdón, la tesis de maestría tendría que mutar si es pacientes con demencia, como han mutado también las tesis de mis estudiantes del pregrado, porque como los adultos mayores son población en alto riesgo para COVID, sería en este momento para un comité de ética difícil aprobar un proyecto que use estas personas que son vulnerables en este momento para poder desarrollar el proyecto. También habría que tener en cuenta ese aspecto. Eso también complicaría el proyecto. Bueno, pero no te angusties, Marisol. Vamos a mirar si de pronto en lo que vayamos hablando podemos mirar opciones para tu tesis. Bueno, ¿alguna otra duda, algún comentario, muchachos? No, profe, era solo una alternativa, no estoy angustiadita. Ay, bueno. Bueno. Bueno, entonces voy a volver a la presentación. Me van haciendo entonces preguntas a medida que vayamos desarrollando. Vamos al cuarto paso, ¿sí? Llevamos 3. Primero definimos la finalidad del test, luego los objetos de medida y su marco teórico, y luego el conjunto de conductas, el listado de conductas o comportamientos observables que nos van a definir esas variables de interés. Vamos al cuarto paso. El cuarto paso es especificar las características del instrumento. Esto está en relación con el primer paso porque yo tengo que definir esto qué tipo de prueba va a ser, ¿cierto? Pero también dentro de esos tipos de pruebas van a haber subtipos. Vamos a poder tener, por ejemplo, pruebas de habilidades cognitivas, pruebas de aptitudes, pruebas de actitudes concept, como las encuestas CAP, los formatos del instrumento también se tienen que definir acá, si va a ser una prueba de lápiz y papel tradicional, si va a ser una prueba computarizada. Aquí ya hay demasiados avances, entonces hay que tratar de que los instrumentos sean sistematizados, mínimo que sea una plantillita en Excel, un formulario, si hay un software ideal, si hay una aplicación mejor, en fin. Hay que también saber en este punto cuáles serían los materiales necesarios para poder aplicar ese instrumento, porque hay instrumentos que al ser situacionales, por ejemplo, requieren cierto material. Y también cómo lo vamos a administrar, si lo vamos a administrar individual o si lo vamos a administrar grupal. Y aquí ya hay una diferencia, chicos, en relación con el diseño de la investigación. Hay tesis que se enmarcan dentro del aspecto clínico y lo clínico es individual, ¿sí? ¿Por qué les hago esa claridad? Porque no podemos tampoco hacer la salvajada de aplicar instrumentos que son clínicos individuales en poblaciones, y no podemos coger y poner a todas las personas en un salón y aplicarles al tiempo. Por ejemplo, los instrumentos neuropsicológicos que también en la facultad se usan mucho, a veces se aplican mal porque los aplican así al bulto, meten a todas las personas en un salón y se los aplican. Y de hecho el único instrumento neuropsicológico que se puede aplicar en grupos de 10 personas, que es lo que dice el manual, es el test de Raven, el test de matrices progresivas. De resto, todo eso es de aplicación individual. Y también mirar dentro de lo grupal cómo vamos a poder aplicar ese instrumento, porque nosotros en proyectos de investigación lo que necesitamos es que la gente nos aplique eso rápido, que lo lea fácil y que se lo podamos aplicar en el menor tiempo posible, porque también tenemos que planear en el proyecto cuánto nos vamos a demorar aplicando los instrumentos. Y aplicación grupal favorece que lo hagamos más rápido, ¿sí? O que se los podamos enviar por correo en este momento sería fundamental. Aunque allí hay un problema, y es que no falta el que pone a contestar a otros, ¿sí? En lo que tiene que ver con las empresas eso sucede mucho. O no falta los que también son psicólogos, como el profe Vieco y yo, la pregunta de siempre de dime cómo contesto acá, cuando nosotros no tenemos idea qué es lo que debe contestar ahí, porque no sabemos qué es lo que se pretende ni en el proyecto de investigación, o si es un proceso de selección o de evaluación de desempeño, lo que sea, en fin. Y por último, cómo se va a calificar y a interpretar ese instrumento. Si va a ser con una norma o si va a ser con un criterio. Acá les voy a explicar cuál es la diferencia. Aunque no podemos desarrollarlo, eso sería otra clase, que lo deben ver cuando vayan a analizar datos. ¿Qué es una norma o un baremo? Son sinónimos. Una norma o un baremo es una puntuación que me va a permitir a mí comparar al sujeto que estoy evaluando en el proyecto de investigación con un grupo de referencia. Ese grupo de referencia también se llama el grupo normativo.
Entonces así lo vamos a encontrar tanto en los artículos de validación como en los manuales de los instrumentos. Ejemplos de normas o baremos, tenemos percentiles o centiles, los cuartiles que están dentro de los cuantiles, que son cuartiles, decatipos, las puntuaciones Z, las puntuaciones T. Cada instrumento define cómo se va a calificar. Mínimo que debería tener un instrumento. Los descriptivos, ¿sí? Que por lo menos tenga media y desviación si la distribución de las variables fue normal, o que tenga medianas y rangos interpartílicos si la distribución fue no normal de la variable de interés. Entonces, esa es la primera manera de calificar un instrumento. La segunda manera es un test referido a un criterio, así se denomina, en el término técnico es test referido a criterio, las siglas TRC. Este tipo de instrumentos ya no tienen normas o baremos, sino que determinan puntos de corte que nos van a permitir saber cuál es el estado de la variable de interés. El ejemplo más burdo, más simple, es el de bajo, medio y alto. Muchos de los instrumentos que utilizamos en ciencias de la salud también son dicotómicos. Para el instrumento que yo estoy trabajando en mi tesis doctoral, que es sobre agencia de autocuidado de la salud, hay bajo y alto autocuidado, ¿sí? Solo son dos opciones de respuesta. De este cuarto punto, muchachos, dudas, comentarios. Sí, Natalie, Profe. aclarar si, digamos, los instrumentos referidos a un criterio no necesitan una población de referencia, es decir, no se aplican también cuando se construyen a una población para poder calcular esos puntos de corte. Ah, sí, profe, esa es una aclaración importante. Este tipo de instrumentos también tiene un grupo de referencia. Usualmente tiene un grupo de referencia. ¿Por qué digo usualmente? Porque es que hay algunos que no. Es que uno ve unas cosas publicadas tan raras, inclusive dentro de los mismos instrumentos de uso libre internacionales que tiene OMS, hay instrumentos extraños. Por ejemplo, hay unos instrumentos que ellos tienen para evaluar consumo de sustancias, en que el manual que proporcionan no queda claro cómo fue que construyeron el instrumento. Eso también lo vamos a mirar acá dentro de los pasos para construir el instrumento. Ellos deben indicarnos, sea que el instrumento se califique con una norma o con un criterio, si se tuvo o no grupo de referencia, pero lo usual es que se tenga grupo de referencia porque ese es el procedimiento ideal, ¿sí? Porque esos puntos de corte no pueden surgir arbitrariamente de lo que pretende el investigador con el proyecto o con el instrumento, sino que se tienen que definir con base en resultados de la aplicación de ese mismo instrumento. No sé, profe, si de pronto hice la aclaración que necesitaba. Sí, aclara. Y aprovecho ahí para mencionar que depende del interés del investigador, también esa población de referencia puede ser investigación, digamos, de un instrumento en una población clínica para construir su instrumento o en población general, ¿sí? Me explico. Es decir, pudiera ser que yo esté construyendo un test sobre depresión, lo construyo en personas ya clínicamente diagnosticadas con depresión en un hospital mental, por decir algo, o en un panel de expertos con psiquiatras y psicólogos que están en el tratamiento clínico de personas con depresión. Es decir, utilizo la aplicación en pacientes clínicamente diagnosticados o lo estoy utilizando en población general, así sea un test de depresión, porque yo puedo hacer tamización poblacional, que es lo que hacemos mucho en salud pública, ¿sí? Para ver cómo está mi población con respecto al, decir, al constructo que estoy midiendo, o si el instrumento lo estoy validando con población clínica. Ahí hay diferencias fundamentales, y eso lo vamos a ver en los ejercicios que les puse. Y en relación con eso que está diciendo, profe, hago una claridad también para que ellos puedan desarrollar los casos, y es en relación con el concepto de estandarización, que se confunde con validación. Ustedes, muchachos, tienen claro en qué consiste la estandarización, porque el profe Vieco acabó de dar la línea para hablar sobre eso. Sí, no, hágase bolita. Yo no lo tengo claro.
Listo, entonces lo vamos a explicar, porque lo que él nos está diciendo es aplicar un instrumento que esté diseñado para una población en otra. ¿Qué tan adecuado es eso? Y eso se hace todo el tiempo. ¿A qué hace referencia la estandarización? Cuando estamos aplicando un instrumento, cuando vamos a aplicar un instrumento en un proyecto de investigación, tenemos que tener claros 3 pasos. Les voy a escribir en el chat. Aplicación, calificación e interpretación. ¿A qué hace referencia la estandarización? A esos 3 pasos. Cuando se diseña un instrumento, el investigador que lo construyó define ese instrumento, cómo se aplica, cómo se califica y cómo se interpreta. Si el investigador está definiendo que el instrumento se aplica en población clínica, se debe aplicar en población clínica. Si él define que debe ser en población trabajadora de 20 a 50 años, debe ser en población trabajadora de 20 a 50 años. Hay instrumentos que desde el manual dicen, aplíquele en una población que haya tenido un nivel educativo mínimo de 9º grado, y la gente se lo aplica a obreros que apenas tienen primaria, ¿sí? En relación con la calificación, el instrumento va a definir si es con baremos o si es con criterio, que es lo que suelen hacer muchísimos investigadores. No, esto tiene unos baremos que no entiendo, o en los análisis estadísticos esto no me dio lo que yo estaba esperando, entonces voy a definir arbitrariamente un criterio y voy a decir que esto es presencia o ausencia del desenlace. Y eso también es arbitrario y eso tampoco se debería hacer. Y finalmente en la interpretación, el mismo instrumento debe definir esos baremos o ese criterio cómo se interpreta, ¿sí? Por ejemplo, los instrumentos de los síndromes relacionados con trastornos del estado de ánimo, ellos definen, vamos a evaluar depresión, vamos a evaluar ansiedad, estos son los puntos de corte, este aspecto es ansiedad leve, este aspecto es ansiedad moderada, esta es grave y esta es profunda, ¿sí? Y nos dice el mismo manual, qué pasa cuando es leve, qué pasa cuando es moderada, qué pasa cuando es grave. ¿Qué es un error en la estandarización del instrumento cuando lo aplicamos? Que nosotros cambiemos esas condiciones que establece la estandarización, que lo apliquemos en una población que no es, que lo apliquemos con el tiempo que no es, porque a veces hay instrumentos que definen un tiempo y otros que no. Casi todos los instrumentos que aplicamos en ciencias de la salud, a menos de que sean instrumentos que estén evaluando un desempeño en un aspecto, por ejemplo, las pruebas de esfuerzo. Las pruebas de esfuerzo se realizan con un tiempo. Pero todo lo otro que evaluamos que está en la línea de las actitudes que decía el profe Vieco, eso no tiene un tiempo definido. O sea, yo no le puedo decir a una persona, tienes 15 minutos para desarrollarme una escala de calidad de vida, tienes 20 minutos para desarrollarme la batería de riesgo psicosocial. No, nosotros allí no tenemos unos tiempos definidos. El manual del instrumento o el artículo de validación nos puede decir, este instrumento se aplica más o menos en tanto tiempo, pero puede haber personas que se demoren más si el instrumento no establece ese tiempo. En los procesos de selección se ve todo el tiempo, que meten a las personas todas ensanduchadas en un salón y les dicen, tienen tanto tiempo para desarrollar este instrumento de personalidad. Los instrumentos de personalidad no tienen un tiempo predefinido, ¿sí? Entonces, este asunto de la estandarización, que es algo que me permitió aclarar el profe con lo que dice, es un asunto importante que también tienen que analizar en los casos que el profe les puso. Porque muchísimas veces se hace eso y eso son salvajadas que hacemos todo el tiempo en proyectos de investigación. Está diseñado para adultos y se aplica en niños. Si está diseñado para adultos y se aplica en niños ya es un problema. O está diseñado para una población con un nivel educativo diferente y lo estamos aplicando en uno que no corresponde, etcétera. Eso pasa todo el tiempo y eso lo pregunta el jurado cuando revisa la tesis, como les decía el profe. ¿Es claro, muchachos, este concepto de estandarización? Sí. Sí, Natalia. Bueno, entonces voy a Sí, volver a... Sí. Qué pena, yo también quería hacer como un aporte con respecto a lo que hablabas ahora de las especificaciones de las características del instrumento, y es que también se pueden hacer comparaciones cuando no se tienen baremos o estandarizaciones con medidas de poblaciones. ¿Pero a qué te refieres con medidas de poblaciones, Julián? Por ejemplo, yo puedo comparar una población expuesta y otra población no expuesta. Pero si yo no tengo baremos, puedo comparar las medidas de los instrumentos que me dan en cada una de esas poblaciones. No necesariamente necesito un criterio de normalidad o de baremos. En relación con tu comentario, yo no lo entiendo muy bien, pero, o sea, cuando estamos hablando de expuestos y no expuestos, por ejemplo, en casos y controles,
Igual tenemos que hacer una evaluación de cómo esa persona tuvo ese desenlace, porque empezamos es con los casos. Empezamos definiendo lo que es un caso con un instrumento. O sea, con un instrumento debemos definir lo que es un caso o no. Entonces, por eso no me queda muy claro lo que me estás contando, pero igual la media y la desviación son los baremos más rudimentarios que se han utilizado en los instrumentos, ¿sí? ¿Cómo se han calificado tradicionalmente los instrumentos? Los instrumentos tradicionalmente se calificaban con una sumatoria y se obtenía una puntuación que se interpretaba directamente, ¿sí? Esa puntuación directa no se convertía, sino que eso se llama una escala directa, y esa escala directa era la que se interpretaba. Allí no hay conversión a ningún baremo, porque los baremos son puntuaciones convertidas. Otra manera es, se usaban plantillas, y las plantillas usualmente nos daban como resultados medias desviaciones o percentiles, pero esas plantillas empezaron a volverse muy costosas en instrumentos que tenían hasta 20 plantillas, y eso era ya muy disfuncional. Y por último, ya casi todo está sistematizado, se compran pines de calificación. Esos pines de calificación vienen por usos. ¿Qué es un uso? Es una persona calificada, entonces pueden venir por 25, 50, 100 usos. Y también estamos los investigadores que consideramos que los instrumentos deben ser de uso libre, entonces los desarrollamos y en la publicación los ponemos para que los puedan usar las personas, ¿sí? Pero no me queda muy claro el asunto que dices de los expuestos y los no expuestos en relación con medidas de población. Cuando se tienen, por ejemplo, la facultad o el grupo GISAME validó la escala de experiencias extremas y la validó pues con estudiantes universitarios. No necesariamente yo tengo unas medidas de normalización o unos criterios, ¿cierto? Pero como es de experiencias extremas, yo puedo coger, por ejemplo, la población A, que no han estado tan expuestos al conflicto armado, y la población B, que están expuestos al conflicto armado, y mirar cuál es el nivel de experiencias extremos y hacer una comparación entre medias. Ah, ok. Bueno, pues, sí, realmente lo que están haciendo con la media es un baremo rudimentario, ¿sí? Es el criterio que tienen pues como para interpretar el nivel que tienen de esas experiencias extremas. Lo que pasa es que eso está dentro de una perspectiva muy categorial en la evaluación, y nosotros ya tenemos una perspectiva más dimensional en la evaluación. ¿A qué hace referencia lo dimensional? A que hay una línea continua en la variable y yo ubico a la persona ahí en la variable en esa línea continua, más que desde el punto de vista de tiene o no tiene la variable. Pero sí, esa es una manera pues como de hacer interpretación del instrumento. Lo que pasa es que limita mucho la interpretación. Pues por eso también implica cuando no hay criterios de normalización. Pero si Pues, el instrumento ya está construido, los pueden hacer, se los aplican a una población, como me estás diciendo, y lo sacan, porque eso ya es un asunto estadístico, ya surtieron las otras partes del proceso. Es decir, GISAME puede continuar el proceso de validación de ese instrumento. Bueno, ahí ya puedes proponer otro proyecto de investigación dentro del grupo. Muchachos, ¿más dudas, más comentarios? Bueno, entonces sí. Vamos para el quinto paso. El cuarto del que acabamos de hablar es definir las características del instrumento de medición. El quinto paso es desarrollar los ítems que van a conformar el cuestionario. ¿Cómo hacemos el desarrollo de ítems que conforman el cuestionario? En primer lugar, necesitamos un grupo de expertos en ese marco teórico que definimos inicialmente, ¿cierto? Y no solo en el marco teórico, sino que también sean expertos en psicometría, es decir, que les permita saber si un instrumento está bien redactado o no, y que ellos, de esa muestra de evidencias observables que nosotros definimos, seleccionen cuáles son los que vamos a incluir en los ítems. ¿Qué es lo que se hace en este paso? Se construyen muchísimos más ítems de los que necesitamos para poder establecer el instrumento final. Ejemplo, si mi instrumento final va a tener 25 ítems, usualmente se hacen el doble, se hacen 50 o se hacen 60, si de pronto yo luego voy a tener que usar un método de formas paralelas para poder evaluar propiedades psicométricas de ese instrumento. Armaría dos gemelitos que sean similares. Entonces, se desarrollan muchísimos más ítems para poder evaluar el constructo con base en ese marco que ya definimos para el instrumento. Y ya luego entonces se seleccionan cuáles son los más indicados para poder conformar el formático del instrumento que se va a aplicar.
En este paso tenemos que decir varias cosas. Tenemos que decir cuál va a ser el formato de los ítems y también cuál va a ser el formato de las respuestas. Y eso tiene unas reglas del juego que son claras en psicometría. Entonces no se redactan ítems de cualquier manera y los instrumentos no tienen los ítems de X tipo de cualquier manera. ¿Sí? Hay muchísimos tipos de ítems y yo acá tengo que definir cuáles son los que voy a emplear en el instrumento. Y si estoy seleccionando el instrumento, fijarme cuáles son los que tienen. ¿Qué les recomiendo yo? No revuelvan varios tipos de ítems en los instrumentos porque es que la gente se acostumbra a un estilo de respuesta. Entonces, si ustedes les ponen ítems de falso y verdadero y luego les ponen de elección múltiple y les varían el número de opciones de respuesta, eso daña por completo el proceso de comprensión que puede tener la persona al leer el instrumento y eso genera cantidad de sesgos de información en el proyecto de investigación. Entonces, hay que tener mucho cuidado de que los ítems traten de tener el mismo formato y lo mismo en las opciones de respuesta. Entonces, les voy a mostrar cuáles son los tipos de ítems. Y aquí yo les incluí recomendaciones respecto a la redacción. Bueno, el primer tipo de ítem es el ítem de elección múltiple. Este ítem es uno de los más comunes en estos instrumentos de ciencias de la salud. Plantea una situación, problema y varias opciones de respuesta. Pueden desarrollarse como pueden desarrollarse con una respuesta correcta y las otras son distractores, es decir, las otras respuestas son incorrectas. O también puede desarrollarse con respuestas parcialmente correctas o unas más correctas que las otras, pero pues eso implica un nivel de dificultad mayor. Entonces, si implica un nivel de dificultad mayor, no para cualquier tipo de población aplicaría este tipo de ítems, porque entonces eso también me va a generar sesgos en la respuesta del instrumento y al final eso se va a traducir en problemas en el análisis de datos. ¿Cómo puede ser la situación problema planteada? Puede ser planteada como una pregunta o como un enunciado incompleto que debe la persona completar con las opciones de respuesta. ¿Qué es lo que recomiendan los textos de psicometría? Es mejor hacerlo con un enunciado que con una pregunta, ¿sí? Pero les voy a mostrar las dos opciones. Dentro de las opciones de respuesta se sugieren entre 4 y 5 opciones de respuesta, aunque he visto instrumentos con 6 opciones de respuesta. Me parecen exageradísimas las 6 opciones de respuesta y también dilata mucho que la persona responda rápido. ¿Cuál es el problema de las opciones inexactas de respuesta? La regresión a la media. Las personas tienden a irse por el punto medio para responder. Eso porque puede suceder por algo que cuando hablamos en los instrumentos, en los proyectos de investigación, se denomina distorsión motivacional. ¿Qué es distorsión motivacional? Distorsión porque la persona miente, motivacional porque está motivada a mentir, ¿sí? ¿Por qué puede estar motivada a mentir una persona cuando diligencia un instrumento? Porque quiere proyectar una imagen positiva de sí mismo, por ejemplo, ¿sí? Y muchísimas veces el efecto del observador, cuando uno está en un proyecto de investigación, los evaluados suelen cambiar su comportamiento y pueden tratar de respondernos algo que están esperando ellos que nosotros queremos leer, ¿cierto? Entonces acá les propongo los dos ejemplos. Vamos a poder tener la pregunta, ¿cuál es el proceso inicial en la construcción? Natalie, una pequeña aclaración, Sí. O más que aclaración, una pregunta. Sí. En los test, digamos, de personalidad que se usan en procesos de selección de personal, yo creo que aquí muchos de nosotros hemos pasado por esas pruebas de selección en las empresas, hay una característica que es la deseabilidad social, es decir, yo deseo aparentar lo que acabas de decir, algo que probablemente no soy, simplemente con el fin de salir seleccionado. ¿Cómo se puede detectar, digamos, esto? Muy brevemente, porque esto daría pues para otro tema largo. Sí, cada pregunta como para una clase. Realmente la deseabilidad social es el término técnico dentro de las teorías de la personalidad para lo que les denominé como distorsión motivacional. Lo que pasa es que distorsión motivacional es el término genérico para toda la aplicación de instrumentos de medición, porque acá estoy pues como tratando de hacerlo genérico para nosotros que estamos en las ciencias de la salud. ¿Cómo se hace eso? Eso se ha visto en el ámbito empresarial, organizacional, cuando se hace selección de personal, cuando se hace evaluación de desempeño, porque la persona no quiere que vean que tiene un desempeño inferior
¿sí? Cuando hacen evaluaciones de clima organizacional, que nosotros evaluamos en ciencias de la salud muchísimas veces clima, porque la persona le da susto de pronto hacer una queja subjetiva respecto a que el clima en la empresa es horrible, ¿sí? Se presenta sobre todo en esos escenarios en el ámbito de las empresas. ¿Cómo se hace la evaluación de esa deseabilidad social? Hay instrumentos que en la misma construcción tienen escala de deseabilidad social o de distorsión motivacional. ¿Cómo se construye esa escala? Se construye mediante el análisis estadístico. Primero, desde la construcción de la escala, se riegan ítems a lo largo de la escala que son similares, que evalúan más o menos lo mismo, para mirar si hay consistencia en las respuestas de la persona. Entonces, desde la construcción del instrumento se hace. Y el segundo es el análisis de datos. Desde el análisis de datos se establecen esos ítems, la persona si mintió con base en el criterio que tenga la prueba o en el baremo que tenga la prueba. Se define en qué escala se va a establecer que la persona mintió o no. Ejemplo, pues como muy burdo. Si es de 0 a 10, si la persona puso 6, mintió. ¿Qué es lo que se debe hacer? Cuando se va a calificar ese instrumento, primero se mira esa escala de deseabilidad social. Si la persona mintió, no se sigue ni calificando ni interpretando más ese instrumento porque ya sabemos que la persona mintió. Entonces no podemos confiar en las otras respuestas que nos dio el individuo. ¿Cuál va a ser el problema allí, profe? No todas las escalas tienen esa subescala de validez de las respuestas del sujeto que evalúe esa deseabilidad social. Eso sería lo ideal, pero hay muchas que no lo tienen. Entonces, usualmente, ¿cómo identificamos eso? Desde el análisis estadístico. Nos damos cuenta cuando ya analizamos los datos, que esos datos no nos cuadran. Y lo otro, en tercer lugar, es que no todos los constructos requieren esa subescala de validez, porque no con todas las variables las personas tienden a mentir. ¿Con cuáles tienden a mentir? Sobre todo lo que tiene que ver con esas percepciones subjetivas, con personalidad, con actitudes. Pero, por ejemplo, hay otras escalas en las que no necesariamente la persona miente. Por ejemplo, en las escalas de dolor, no necesariamente una persona está inclinada a decir que le duele menos o que le duele más. No. Esas escalas, a pesar de ser subjetivas, tienden a ser muy objetivas, porque la persona allí no tiene, pues, como la intencionalidad de que el evaluador tenga una información que no corresponde con la realidad. No sé, profe, si de pronto respondí la pregunta. Sí, Natalia. Sigamos. Bueno. Gracias. Con gusto, profe. Entonces, acá les presento los dos ejemplos. Este es el ejemplo con la situación problema como pregunta. ¿Cuál es el proceso inicial en la construcción de cualquier instrumento de medida? Y tenemos 4 opciones de respuesta. Definir el constructo a medir, elegir el formato de los ítems que se van a utilizar, redactar los ítems y cuantificar las respuestas. Con lo que hemos visto hasta acá, ¿cuál es la respuesta correcta? Bien. Esta es la otra estructura que es la que se sugiere sobre todo en los manuales de psicometría. Hacer la afirmación, el proceso inicial en la construcción de cualquier instrumento de medida es, y las opciones de respuesta. Esta es la forma más indicada. Ahora, dime, profe, si presentamos los aspectos que tienen que ver con las recomendaciones de cómo se redactan los ítems, porque son las 8:20. Sí, yo creo que podríamos pasar al tema de las evidencias de validez. Me brinco todo, porque es que acá apenas voy en la mitad del proceso de construcción. Sí, porque, es decir, un poco por lo que les decía yo al comienzo, es decir, la pregunta clave de los evaluadores es, ¿ese test está validado para Colombia? Y a veces los estudiantes no saben cómo así validado para Colombia, cómo así estandarizado para Colombia, cómo así que tiene pruebas de confiabilidad. Pues yo creo que redondear este tema en los aspectos que consideres y pasar al otro específicamente sobre esas pruebas de validez. Bueno, entonces en este paso, en la presentación que les compartimos ahora más tarde van a encontrar todas las recomendaciones de cómo se redactan los ítems, ¿sí? Aquí les incluí 3 tipos de ítems. Y en el último tipo de ítems les hablo de los métodos de escalamiento. Eso está en conjunto pues con los métodos de escalamiento. Voy entonces a ir a la diapositiva que tengo de síntesis de este proceso de construcción para que pasemos al asunto de validación. Bueno,
entonces acá les presento la síntesis. Aquí llegamos hasta el quinto paso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Delimitamos la finalidad del instrumento, que ya les presenté que son 3 principalmente los tipos de instrumentos: evaluativos, predictivos y discriminativos. En el segundo paso, definimos cuáles son los objetos de medida con base en un marco teórico sólido. En el tercer paso vamos a hacer un muestreo de esas evidencias observables para poder evaluar esas variables de interés. En el cuarto paso definimos las características del instrumento, si se va a aplicar sistematizado, lápiz y papel, cuál es el tipo de instrumento, cómo se va a calificar, etc. En el quinto paso desarrollamos los ítems, que como les digo, se hace un desarrollo de un número mayor de ítems respecto a los que van a estar en la parte final de la escala. El sexto paso hace referencia a la elección de una teoría de los test. Aquí vamos a tener la teoría clásica de los test y la teoría de respuesta al ítem. Resumiéndoles, la mayoría de los instrumentos que disponemos en este momento están diseñados con teoría clásica de los test. La teoría de respuesta al ítem usa un concepto que se llama curva de respuesta al ítem. Y esa surgió cuando tuvimos ya procesadores de información. Con los computadores y los software, entonces empezamos a trabajar teoría de respuesta al ítem. Los instrumentos que se derivan de teoría de respuesta al ítem casi todos son sistematizados. Después de eso tenemos que hacer una prueba piloto. Y en esa prueba piloto vamos a encontrar 2 posturas, muchachos. Hay textos que suponen, ahí se los coloqué también en la presentación, que esa prueba piloto debe tener entre 10 y 20 individuos, similares a los que se va a aplicar ese instrumento al final. Y otros textos que proponen que entre 30 y 50 individuos en el pilotaje. La justa medida, sí, más o menos con 30 personas podemos hacer un buen pilotaje. ¿Para qué se hace el pilotaje? Para observar si hay aspectos por mejorar en el instrumento, y allí se hace una primera evaluación de las propiedades psicométricas que ya vamos a observar. Después viene la parte del estudio de campo. Entonces miren que acá en esta parte volvemos a aplicar el instrumento, por eso les decía yo que se aplica mínimo una vez. Y en este estudio de campo, de nuevo, evaluamos las propiedades psicométricas. Se supone que acá ya hicimos correcciones o mejoras derivadas de la prueba piloto. Los últimos 2 pasos, ¿en qué consisten? En elaborar el manual del instrumento. ¿Qué contiene ese manual del instrumento? Lo que les expliqué, que es la estandarización. Cómo se aplica, cómo se califica y cómo se interpreta. Si el instrumento no tiene manual, el artículo, la publicación en la que se valide debe especificar esos aspectos. Debe especificar en qué población se aplica, cómo se va a calificar eso y cómo se interpreta. Y por último, hay un paso que nunca termina, ¿sí? Que es el de revisión y mejora del instrumento. Apenas eso se publica, si usted se lo vende a una editorial o si lo deja como un instrumento de acceso de uso libre, otros investigadores y usuarios de los instrumentos empiezan a usarlo y va a ser necesario que esté en revisión constante para que podamos actualizar todo lo que tiene que ver con los baremos y también en la medida en que vaya avanzando la línea de investigación del constructo teórico. Esto es a grandes rasgos, pero como les digo, pues allí hay una descripción más amplia. ¿Dudas, comentarios hasta acá? Hasta ahí, claro. Bueno, entonces ahora llegamos a la parte del proceso de adaptación cultural y de validación de los instrumentos. Ay, perdón. Este proceso se los describo en 6 pasos. Entonces voy a pasar rápidamente para poder llegar a las propiedades psicométricas que está solicitando el profe Viejo que trabajemos. ¿Cuál es el primer paso? Búsqueda y selección del instrumento. Esto en parte se los expliqué porque les dije que lo primero que hacemos es mirar si ya hay un instrumento que evalúe el constructo. En lo posible que sea el gold estándar y en lo posible, como es pues lo esperable, que tenga adecuadas propiedades psicométricas. ¿Por qué? Porque no siempre el gold estándar tiene adecuadas propiedades psicométricas en el momento actual, ¿sí? El caso del MATLAB. El MATLAB en su momento tuvo su auge y tenía muy buenas propiedades psicométricas. En este momento hay otros instrumentos que están midiendo mejor burnout, ¿sí? Entonces acá evaluamos la calidad de ese instrumento, qué tanta calidad tienen esos instrumentos disponibles, y aquí es que definimos si es necesario construir uno o no, porque entonces puede que no exista, lo construimos, o puede que exista, lo validamos y no está validado. Y en este paso importante, muchachos,
para poder hacer un proceso de validación. Si el instrumento no es de uso libre, si es de acceso libre o si es pago, hay que contactar al autor para solicitar la autorización. Entonces envía una cartica oficial, usualmente lo firma el director de tesis y lo firma el estudiante solicitando la autorización para validarlo. Inclusive es muy estratégico porque se le puede invitar a la persona a participar del proyecto de investigación y hacer la publicación de la validación con el mismo autor. El segundo aspecto tiene que ver con traducción y retraducción del instrumento, que esta fue la parte que yo les dije que nosotros no tuvimos que hacer con la validación de PIT 5 porque ya estaba hecha. Esto requiere un comité de expertos que conozcan no solo del idioma, de ambos idiomas, que sean bilingües, sino también del constructo teórico y de psicometría. ¿Y qué es lo que se busca esto? ¿Qué es lo que se busca con esto? Que el instrumento tenga lo que se denomina equivalencia translingüística, es decir, que haya una claridad desde el punto de vista lingüístico en los ítems y que también haya una adaptación de esos ítems al contexto cultural, que no hable de coches cuando acá hablamos de carros como en las pruebas neuropsicológicas infantiles, por ejemplo. Y luego hacemos lo mismo, hacemos un pilotaje y en este pilotaje evaluamos si están bien los ítems, si ese sí debe ser el formato, etc. Llegamos entonces al punto neurálgico de la evaluación de validez. ¿A qué hace referencia este asunto? Estamos hablando de que en los procesos de validación, ese es el nombre genérico, evaluamos propiedades psicométricas, no solo evaluamos validez. Validez tiene que ver con lo que miden los instrumentos y con qué también lo hace, es decir, va a indicar qué se puede inferir a partir de los resultados de un instrumento. Ese es el concepto genérico. Pero hablamos de evidencias de validez. Tradicionalmente se hablaba de tipos de validez y tipos de confiabilidad, pero en las tendencias actuales en investigación hablamos de evidencias porque acuérdense que estamos trabajando con prácticas basadas en la evidencia. Entonces, ¿cuál era la clasificación tradicional? Teníamos una clasificación de validez de contenido, criterio y constructo. Ahora también hablamos inclusive de validez convergente y discriminante. Hacemos también evaluación de la estructura interna del instrumento con análisis factoriales, en fin. Aquí les incluí información de ambas clasificaciones porque coexisten todavía en la literatura para poder analizar los instrumentos. Bueno. Validez de contenido. ¿A qué hace referencia la validez de contenido? A que el contenido del instrumento se relacione con el dominio teórico del que estamos evaluando esta variable de desenlace o esta variable de interés. Miren que acá se retoma el asunto de que haya un muestreo representativo de las conductas que estamos tratando de evaluar con esa variable de desenlace. Muchachos, ¿hasta aquí dudas o comentarios? Porque pasé muy rápido esto para llegar a este punto. Bueno, entonces sí. Aquí les incluí ejemplos. Sí, hola. Ok. Aquí les incluí ejemplos de cómo se observa esto en los manuales y en los artículos de validación para que consulten entonces cuando les suba la presentación. Entonces, hasta aquí llevamos validez de contenido. La validez de criterio hace referencia a que empleamos, como su nombre lo indica, un criterio para poder evaluar este instrumento, cómo se relaciona con ese criterio, ¿sí? Ese criterio puede ser de varios tipos, entonces por eso es que la validez referida al criterio se subdivide en dos tipos, en validez predictiva y en validez concurrente. ¿En qué consiste la validez predictiva? Como su nombre le indica, en que podamos predecir cuál va a ser el estado de esa variable de desenlace o de esa variable de interés en ese individuo en el futuro. Y la validez concurrente hace referencia a que yo aplico el instrumento con otro, es decir, vamos a evaluar cómo se relaciona esa prueba, ese instrumento que yo estoy diseñando con otra variable. Entonces podemos tener depresión, ansiedad, podemos tener reducción de dolor, adherencia al tratamiento, etcétera. Entonces, resumiéndoles el asunto de la validez de criterio, vamos a poder tener un criterio externo y factible y allí vamos a poder tener valoraciones externas y se emplean coeficientes de validez desde el punto de vista estadístico. También vamos a poder tener contrastes grupales, cómo se diferencia un grupo de otro en un instrumento, que aquí Julián nos dio un ejemplo con lo de las conductas extremas, y correlacionarlo con otra prueba.
aplicamos otra prueba que mida el mismo constructo. Entonces, podemos aplicar, por ejemplo, 2 pruebas de calidad de vida, 2 pruebas de riesgo para los ejemplos que hemos manejado hasta acá. Bueno, ¿dudas hasta acá? No, profe. Entonces, llegamos a validez convergente. En validez convergente, alguien me escribió por el chat y no estoy viendo. Chat. No, ok, listo. Bueno, en validez convergente analizamos es una correlación que sea relativamente alta con esa prueba y un criterio que mide ese mismo constructo. Ese criterio puede ser un instrumento o puede ser una entrevista estructurada o puede ser un juicio clínico que se pueda también estructurar, sí, pero en última instancia tenemos que tener 2 variables cuantitativas continuas porque miren que estamos hablando de una correlación alta. Por eso es que les decía que hay métodos estadísticos para poder evaluar esto. Tenemos entonces también validez discriminante y esta validez discriminante ya tiene que ver es con una correlación que sea baja. ¿Con cuáles constructos? Con constructos que sean diferentes al que yo estoy evaluando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se espera con un instrumento psicométrico? Que tenga una correlación alta con constructos similares o con el mismo constructo evaluado por otro instrumento y que tenga una correlación baja desde el punto de vista estadístico, con constructos que sean diferentes, ¿sí? Si tiene una correlación alta con un constructo diferente, allí hay un problema dentro de la construcción del instrumento, porque al final no sabemos eso de qué está informando, si tiene una correlación alta con un constructo completamente diferente. Dentro de los aspectos de validez, evaluamos sensibilidad y especificidad, que esto se amplía cuando trabaja en pruebas diagnósticas. La sensibilidad tiene que ver con que un instrumento de medición identifique de manera correcta las personas que cumplen la condición y la especificidad que la prueba no me identifique a las personas que no tienen la condición, ¿sí? Esto se expresa como porcentajes. Las pruebas, los instrumentos de medición deberían tener estos 2 criterios siempre, ¿sí? Porque ya les expliqué que no necesariamente un instrumento psicométrico tiene todas las evidencias de validez y confiabilidad, pero sí necesitamos que por lo menos, sobre todo en instrumentos de tamizaje, que se usan mucho en salud pública, según lo que me ha explicado el profe Vieco, tengamos una buena sensibilidad y una buena especificidad. Bien. Todo esto que les dije se abarca en una evidencia de validez que se llama validez de constructo. Entonces puede que cuando ustedes observen los manuales y los artículos de investigación no evidencien todos estos subgrupos o evidencias de validez, sino que simplemente diga evaluamos validez de constructo, porque la validez de constructo está abarcando todos esos métodos para evaluar las evidencias de validez. Entonces engloba tanto el criterio como el contenido. ¿Cómo se hace eso usualmente? Se hace con análisis factorial que ustedes lo van a desarrollar en los cursos de análisis estadístico. Eso en relación con validez. ¿Dudas sobre validez? No, profe. Bueno, vamos entonces a confiabilidad y les hago la síntesis por si hay preguntas antes de que yo brinque al enlace de la clase de los otros muchachos. Confiabilidad hace referencia a la consistencia que hay entre las puntuaciones de la misma persona, ¿sí? Evalúa en distintas ocasiones el mismo instrumento, cómo especifica los resultados en esas personas, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver sobre todo con la consistencia interna en las puntuaciones. Hay muchísimas fuentes que atentan contra la confiabilidad. ¿Qué es una fuente que atenta contra la confiabilidad? Cualquier cosa que pueda resultar en una variación sistemática en las puntuaciones en un instrumento de medición. Y aquí, muchachos, léase todos los sesgos que trabajamos en ciencias de la salud. Hay que evitar eso a toda costa desde el mismo diseño, no solo del instrumento, sino del proyecto de la investigación. Les voy a mencionar cuáles son las fuentes que atentan contra la confiabilidad. Aquí les incluí la descripción de cada una. Vamos a poder tener afectaciones de la confiabilidad desde el contenido de la prueba, desde que se califica el instrumento, también en relaciones con las condiciones sobre cómo se aplica la prueba y también condiciones personales del individuo van a poder generar dificultades con la confiabilidad. Dicho esto, entonces vamos a mirar ahora cuáles son las evidencias de confiabilidad.
La confiabilidad test retest hace referencia a la estabilidad temporal de esos resultados de ese individuo en esa variable de desenlace. ¿Esto qué quiere decir? Test retest, que el instrumento se aplica mínimo 2 veces. ¿Por qué les digo que mínimo 2 veces? Porque también hay un diseño de investigación de medidas repetidas, entonces ustedes pueden aplicar el instrumento más de 2 veces y lo que quieren hacer es una curva de desempeño en esa variable de desenlace. Pero por lo menos para cumplir con esta evidencia de confiabilidad hay que aplicarlo 2 veces para poder comparar si hay consistencia entre esas dos evaluaciones. También hay una confiabilidad que se relaciona con los jueces, con los observadores, con los evaluadores, y tiene que ver con que dos personas diferentes o una persona y una máquina o dos máquinas, en fin, califican el instrumento y se supone que deberíamos obtener el mismo resultado. ¿Esto cuándo sucede? Cuando los instrumentos son instrumentos psicométricos u objetivos. No sucede con los instrumentos que se denominan proyectivos, ¿sí? Porque en los instrumentos proyectivos no son manualizados y no se hace una medición cuantitativa. Entonces allí, en esas pruebas que también les han podido aplicar en las diferentes entrevistas laborales, como el WARTEC, que es la de los dibujitos que la persona tiene que hacer, en el WARTEC se le entrega a diferentes jueces y no hacen la misma interpretación del instrumento, ¿sí? Entonces, confiabilidad entre jueces tiene que ver a que haya una consistencia entre las diferentes interpretaciones que hacen dos evaluadores diferentes. No necesariamente personas, se puede hacer también con una máquina. Confiabilidad de formas alternas hace referencia a que yo les expliqué cuando estábamos hablando en la construcción de que podemos hacer muchísimos más ítems. Ponemos dos instrumentos gemelitos, ese mismo instrumento, y los aplicamos los dos y evaluamos cuáles son los resultados en una versión y otra de la prueba, ¿sí? Entonces se utiliza correlación usualmente de Pearson para poder evaluar este aspecto. Y tenemos ya entonces lo que tiene que ver con consistencia interna. Lo que es la validez de constructo que engloba todo en las evidencias de validez es la consistencia interna para las evidencias de confiabilidad. Este es la evidencia más importante que vamos a encontrar en los proyectos de investigación. ¿Cómo se evalúa consistencia interna? Se evalúa también con métodos estadísticos dependiendo del tipo de ítem que tenga la prueba. Por eso es que tienen que revisar lo que no alcanzamos a mirar de la construcción de los ítems, porque eso va a implicar que se seleccione un método de análisis de consistencia interna diferente. Vamos a poder tener principalmente 3, ¿sí? Aunque hay muchísimos más. Hay división por mitades y allí usamos el coeficiente de Spearman-Brown. Podemos usar Couder-Richardson, pero eso solo se usa para ítems dicotómicos que los pueden revisar en la parte inicial de la presentación. Y el más utilizado es el alfa de Cronbach, ¿sí? Y ese alfa de Cronbach se utiliza independientemente del tipo de reactivo de ítem que tenga la prueba. Ese es el más común. Entonces, mínimo, si un instrumento dice que evaluó consistencia interna, nos tiene que presentar un alfa de Cronbach. Profe, ¿de pronto quieres acá decir algo en relación con esto? Continúo con alfa de Cronbach. Con lo del alfa de Cronbach, ahorita lo vamos a mirar cuando veamos los ejemplos. Entonces me brinco esto. No, termina pues la parte teórica. Ya. Alfa de Cronbach. No, porque ya voy a explicarles en qué consiste coeficiente, que ya tú les vas a explicar cómo se interpreta, ¿cierto? Ok. Listo. Entonces, el coeficiente alfa de Cronbach, muchachos, es la medida de consistencia interna que tenemos por excelencia para este tipo de evidencia. ¿Qué es lo que pasa? Este coeficiente es muy sensible a dos cosas, al número de reactivos, ¿sí? Cuando se incrementa el número de reactivos, incrementa la confiabilidad, y cuando se decrementa, baja la confiabilidad, y también tiene que ver con el número de personas evaluadas. Usualmente cuando tenemos muestras grandes, las muestras grandes nos maquillan mucho lo que tiene que ver con este aspecto. Y también se denomina homogeneidad de los reactivos, es decir, qué tanto son similares esos reactivos entre sí. Entonces, con alfa de Cronbach, pues el profe ya les explicará, hay que cogerlo con pinzas cuando lo vayamos a analizar, porque además, eso no lo pudimos pues observar, está en la parte inicial. Entre más corta sea una prueba, es muchísimo mejor, porque las personas, la diligencia es más rápido y la información es más válida y confiable, ¿sí? Porque hay un efecto que tiene que ver con el cansancio a medida que la persona va diligenciando. Entonces, si tenemos más ítems, podemos tener un mejor alfa de Cronbach, pero eso nos va a afectar también, nos va a introducir sesgos porque la persona se va a cansar y entonces nos va a contestar cualquier cosa.
Acá entonces les dejé cómo se interpreta, que el profe les va a profundizar en eso. Sinteticemos. Estamos hablando de las propiedades psicométricas dentro del proceso de validación de instrumentos. ¿Cuáles son? Son principalmente dos: confiabilidad y validez. En términos muy simples, confiabilidad se refiere al nivel real de las personas que evaluamos en el proyecto de investigación en relación con esa variable de desenlace o variable de interés. Y validez hace referencia a que la prueba realmente esté midiendo esa variable que pretendemos medir y no otra, ¿sí? Dentro de las evidencias que tenemos para evaluar confiabilidad y validez, dentro de confiabilidad podemos tener test-retest, aplicamos el instrumento mínimo 2 veces o más y vamos a hacer medidas repetidas, interjueces o interevaluadores, formas alternas, 2 formas gemelitas del instrumento que se aplican al tiempo, consistencia interna medida con un coeficiente, usualmente el más común es alfa de Cron. Evidencias de validez, vamos a poder tener evidencias de contenido referidas al criterio, usualmente usamos el gold estándar u otro instrumento, convergente, correlación alta con un constructo similar, discriminante, correlación baja con un constructo diferente y validez de constructo que engloba todas las anteriores. El último paso tiene que ver con la sensibilidad al cambio y ese también está en relación con el último paso que les comenté de la construcción. A medida que va avanzando la línea de investigación, vamos a ver la necesidad de seguir evaluando el instrumento para que podamos refinarlo y mejorarlo. Bueno, eso es a grandes rasgos lo que íbamos a presentar entonces. Aquí ya sí, muchachos, dudas, comentarios. Profe, ¿quieres que diga algún aspecto específico? Me gustaría mucho escuchar a los compañeros, saber qué. Yo sé que para muchos estos son temas nuevos, conceptos nuevos y son difíciles de asimilar en una primera aproximación. Pero si hay dudas, inquietudes, es importante que las digan. Sí. Buenos días. Yo tengo una inquietud, es un poco más enfocada tal vez a los métodos estadísticos que se utilizan, pero sí siento que tengo una duda entre qué es, por ejemplo, el coeficiente kappa, bueno, el alfa de Combra sí está más claro, los métodos RASH, las curvas ROC, y me gustaría que de alguna manera, pues sí, como que hacer la diferenciación de estos. Bueno, lo que pasa es que realmente eso desborda lo que preparamos para hoy. Pero cada uno de esos métodos estadísticos van a depender de el tipo de ítems que tengas, del tipo de ítems y del tipo de variables que tengas. Entonces, algunos se aplican para variables continuas y otros se aplican para variables discretas. Entonces, va a depender del tipo de ítem, del tipo de variable y también del tamaño de la muestra, porque hay pruebas estadísticas que varían en función del tamaño de la muestra. Todos esos aspectos son un cóctel que se analiza para poder saber cuál es el método estadístico que vas a emplear. Sin embargo, según lo que me comenta el profe Vieco, ustedes van a tener un curso pues específico en el que les van a explicar cómo van a hacer análisis de datos. Claro, nosotros vemos estadística. Claro. En el nivel 3 del curso común de investigación se ve toda la parte de análisis de datos y además se ve toda la parte, digamos, metodológica de los diseños ya aplicados a sus proyectos de investigación. Concretamente, por decir algo, hay 2 o 3 estudiantes que quieren hacer proyectos de validación de instrumentos. Entonces se asigna un profesor exclusivamente para desarrollar ese componente. Hay otros que van a utilizar modelos de regresión, multivariada, etcétera. Entonces se asigna un profesor para esto. Es decir, dependiendo ya de la metodología, del diseño metodológico de los proyectos, se asigna por pequeños grupos, digamos, de interés, profesores específicos, especializados en cada uno de esos temas. Entonces, esto se ve en el tercer semestre, que suele llamarse metodología a la carta, porque depende mucho del interés de cada uno de ustedes en el proyecto. Entonces, allí es donde se mira todo esto. Pero, digamos, para responder un poco la pregunta también del compañero, digamos, las curvas ROC se utilizan principalmente para establecer los puntos de corte
de instrumentos clínicos, es decir, instrumentos que van a hacer una medición muy precisa con carácter diagnóstico, es decir, que deben tener una alta confiabilidad y una alta validez. Entonces se utiliza este tipo de herramienta estadística, ¿cierto? Y dependiendo, como decía Natalie, dependiendo del instrumento, del propósito del instrumento, del tipo de variables y de a qué población se va a dirigir, se utilizan unas técnicas y otras, ¿sí? Por ejemplo, el análisis factorial es una técnica que se utiliza en la construcción de los instrumentos que ahorita les voy a mencionar. Insistimos en que este no es un curso propiamente de análisis de datos, aunque se toquen algunos de esos temas, pero ahorita cuando miremos los ejemplos vamos a ver un poco sobre el análisis factorial, qué consiste, para qué sirve, para que tengan la noción, y quienes ya se vayan a dedicar específicamente a ese tipo de pruebas puedan tenerlo en el tercer semestre pues como una elección propia para su proyecto. Sí, Natalie. Profe, y en relación con la pregunta también, cuando lleguen al curso de análisis de datos, tengan en cuenta de una vez para que le digan al profesor para que los oriente lo que les estoy diciendo, que sepan el tipo de muestra del tamaño, que sepan el tipo de ítem que van a tener, el método de escalamiento, que sepan cuál va a ser el tipo de instrumento de los 3 que les presenté. Si ustedes ya tienen claro todo eso, simplemente al profe que les asignen, ya ustedes le van a poder decir, profe, tengo estas características dentro de mi instrumento, ¿cuáles son los métodos estadísticos adecuados en este caso? ¿Sí? Porque no van a tener pues como la necesidad de irse por las ramas, sino que van a trabajar específicamente lo que necesiten, y eso también les va a ahorrar tiempo de planeación. En relación con la pregunta de Jenny, el profe Vieco en el Classroom les puso un libro de psicometría muy completo que tiene información sobre validaciones. Ahorita les subo 2 capitulitos de 2 libros diferentes también, son cortiticos, para que puedan mirar aspectos relacionados con construcción y con validación, y les subo también pues como la presentación para que puedan observar también lo que no alcanzamos a mirar. Una preguntita, Natalie. Bueno, recientemente hicimos la validación del PIT-5, que es una prueba de personalidad con 5 grandes factores. Resulta que las pruebas de personalidad arrojan resultados de distinto orden, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, otra prueba de personalidad, la de Cattell, ¿sí? El 16PF, que arroja, digamos, unos primeros perfiles de personalidad y dice, bueno, las características, los rasgos de cada persona son de esta manera. Y obviamente varían de una persona a otra. Pero ellos permiten también hacer unos análisis secundarios, es decir, permiten mirar otras características de la persona, en el caso de selección de personal, por ejemplo, que generalmente no se utilizan. Es decir, generalmente en las empresas para seleccionar personal, lo que aplican es, digamos, el 16PF, que es una prueba de personalidad, y se quedan con si el perfil del cargo coincide con el perfil de personalidad del sujeto que quieren elegir para ese cargo, pero no miran otras variables que los test arrojan. Es importante que alguien en un proceso de selección mire todas las variables. Profe, en el caso específico de un proceso de selección, el perfil del cargo debe analizar aspectos de personalidad, competencias, en fin, todo lo que nos permita hacer una predicción clara de cómo va a ser el desempeño de ese individuo cuando lo contratemos para la empresa. Pero tanto los procesos de selección, ese perfil del cargo, como lo que nosotros definimos dentro de los proyectos de investigación debe estar orientado claramente a cuál es la intencionalidad, ¿por qué? Porque es que uno tampoco se puede poner como en la carrera loca de evaluar cuánta variable para luego no saber qué hacer con eso. Pasa también en los proyectos de investigación y tú tienes pues como más experiencia en eso. Yo soy investigadora, pero no tengo los años que tú tienes. Se ponen a evaluar tanta cosa que al final no sabe qué hacer con ese caldo, con ese sancocho, y al final las conclusiones son cosas loquísimas, ¿sí? Pasa con procesos de selección, pasa con proyectos de investigación. ¿Qué es lo que pienso yo en este momento?
momento se cometen salvajadas en todas las esferas por un mal uso de los instrumentos de medición, porque tampoco por una sola aplicación de un instrumento de personalidad nosotros podemos definir cómo va a ser esa predicción hacia el futuro del desempeño de ese individuo. Es que la ley 1090 que regula la profesión de los psicólogos retoma lo que el mismo DSM, que es el manual diagnóstico que nosotros empleamos en psicología y psiquiatría en relación con la evaluación integral. Y esa evaluación integral hace referencia a que uno debe emplear todas las múltiples fuentes de información para poder hacer la evaluación de un constructo o una variable. Cuestionarios, entrevistas, pruebas situacionales, etcétera. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Aplican una prueba proyectiva, un WARTEC, y con eso ya sacan a la persona, la seleccionan o no. Por eso también hay cantidad de problemas que se generan. Rotación laboral, mal clima laboral, todo lo que hemos visto de riesgo psicosocial tú y yo, en fin, todo eso se deriva inicialmente de un proceso de selección mal hecho y de ese uso inadecuado de los instrumentos de medición. Eso tiene un impacto. Quiero precisar un poco más mi pregunta, que de pronto no fui muy claro. Es decir, digamos, el 16PF, una prueba de personalidad que se usa mucho en todas las empresas en Colombia, arroja unas ecuaciones de segundo orden. Es decir, que digamos los psicólogos que están haciendo se quedan con el primer resultado y el perfil del cargo coincide con el perfil de personalidad y listo, sale. Los que quedaron en ese perfil quedan, los demás se van. A los que quedaron en el perfil se les aplican otras pruebas, etc. Pero digamos en esas ecuaciones de segundo orden, y ya estoy tocando un tema ético, porque esto nos sirve para un debate ético en la utilización de las pruebas, aparecen indicadores clínicos. ¿En un proceso de selección se debe utilizar esa información o no? Sé que te estoy metiendo en camisa de 11 varas porque es un tema ético muy delicado, pero lo vamos a ver enseguida. Ok, entonces aquí tengo que hacer una diferenciación, profe, y es que hay pruebas que evalúan personalidad desde un modelo normal y hay un modelo teórico de la personalidad normal, entre comillas, y hay otras que evalúan personalidad desde un modelo no normal. Sí, la prueba de Cattell del 16PF está dentro del modelo de personalidad normal, el PIN5 que evaluamos está dentro del modelo no normal de personalidad. Partiendo de eso, el 16PF no es una prueba clínica, pero sí da unos indicadores clínicos. Un indicador clínico es que nos puede dar una suposición de que puede tener la persona algo en su personalidad que lo pueda afectar clínicamente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, se deberían utilizar esos indicadores de segundo orden, esos indicadores clínicos en los procesos de selección. Yo pienso que las pruebas están diseñadas con un propósito específico, pero como el 16PF no es una prueba clínica, por eso se ha extendido su uso en organizacional y hasta en orientación vocacional. Entonces, allí nos está rompiendo la estandarización de la prueba. En relación con los aspectos clínicos, la entrevista organizacional es una entrevista clínica. En el área organizacional no hay instrumentos de entrevista propios, se deriva de la entrevista clínica. Y en ese sentido, los indicadores clínicos pueden complementar mucho ese proceso de evaluación y diagnóstico que se está haciendo en el proceso de selección. El problema es que se use mal la información, pero si eso está bien enfocado con una intencionalidad clara respecto al propósito de usar esos indicadores clínicos dentro de la evaluación, está muy bien. Inclusive yo lo vería también bien, profe, desde el punto de vista de lo que nosotros trabajamos en bienestar laboral, para que se pueda identificar posibles vulnerabilidades de esas personas en relación con estrés, con factores de riesgo que en la empresa lo puedan afectar en su desempeño. No sé si de pronto ahí ya sí oriente mejor la respuesta para lo que me preguntaste. Nos abre un debate interesante de la utilización de pruebas psicométricas y los temas éticos, porque aquí hay de esto hay todo un capítulo y hay instituciones y, digamos, organismos creados en el mundo para hacer la vigilancia en la aplicación y en la validez y en la confiabilidad de estos instrumentos. Que se utilicen mal es otra cosa, pero esto está realmente vigilado. Tú traías ahí una diapositiva sobre un organismo internacional que hace ese ejercicio. Sí, esa es la Comisión Internacional de Test. Esas presentación también se las podemos compartir a ellos más tardecito. Yo tengo 5 minutos para brincar de enlace a la otra clase que tengo que dar, entonces vengan, les respondo rápidamente lo que me están preguntando acá para que no nos queden esas cositas sueltas y ya se quedan con el profe discutiendo. Bueno, la primera pregunta es de Oriel, nos dice, ¿una prueba de polígrafo está validada como prueba psicométrica? No.
Las pruebas de polígrafo no están validadas como prueba psicométrica, eso es una medición electrofisiológica, es otra forma de medición. Entonces, realmente lo que se validaría sería el estilo de respuesta fisiológica que tiene el individuo cuando le van haciendo las preguntas. Es otro tipo de instrumento de medición. Ese tipo de instrumento de medición está muy supeditado a las dificultades metabólicas que pueda tener el individuo. También puede tener su manipulación, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y es costoso. Entonces en proyectos de investigación yo no lo vería viable, pero entonces es un instrumento de medición diferente. En relación con la pregunta de Jamie, dice, es claro que se deben aplicar consentimientos informados previo a la aplicación de las pruebas, pero ahora mismo no recuerdo si dichos consentimientos se aplican durante los procesos de selección, deberían aplicarse, ¿verdad? Se deben aplicar en cualquier contexto, en selección de personal, en evaluación de desempeño, en evaluación de riesgo psicosocial, en todo lo que tiene que ver con lo empresarial se tienen que aplicar, en orientación vocacional, en los procesos clínicos individuales. Si usted tiene un paciente y él firma consentimiento para iniciar el proceso, ¿sí? Y usted lo va a remitir. Para remitirlo requiere un consentimiento. Usted le va a aplicar instrumentos y en el primer consentimiento no dice, le tiene que aplicar otro consentimiento, tiene que desarrollar otro consentimiento. Consentimiento para todo. Es más, en los pilotajes se aplica consentimiento. Y ojo, el consentimiento es individual. Porque otra salvajada que hay es que estoy haciendo un proyecto de investigación para la universidad, entonces mira, fírmame esta hoja y dice consentimiento informado y todo el mundo firma ahí como si fuera una plana. El consentimiento es individual, entonces debe haber por lo menos un consentimiento para cada individuo y no puede ser la plana. Bueno, dice, cuando se habla de factores y dominios de los instrumentos, ¿a qué se refiere? Eso me confunde aún en las lecturas. Jenny, los factores hacen referencia específicamente al método de análisis factorial que van a profundizar con el profe. Factores o dominios son sinónimos. Lo que pasa es que dominios es el término desde el punto de vista teórico y factores desde el punto de vista estadístico. Y Néstor nos dice, ¿cómo se asigna en el... yo creo que me brinqué otra pregunta. Espérenme, ¿cuántas eran? Uriel, Jamie, Néstor. Me brinqué la de Néstor. ¿Cómo es o cómo debe ser la confidencialidad de dichas pruebas en relación con el riesgo psicosocial? En las inducciones y reinducciones, ¿cómo se le advierte de riesgo a cada trabajador? Bueno, creo que ahí el más pertinente para responder si es el profe Vieco. Y luego dice, ¿cómo se consigna en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Listo. Sí, Néstor, pienso que ahí el experto es el profe Vieco, entonces él sí te puede contestar eso. Bueno, muchachos, muchas gracias al profe Vieco. Yo tengo que brincar de enlace a la clase de... Natalie, muchísimas gracias y bueno, ya te pasaré los resultados del resultado de la prueba. Muchas gracias y quedamos contigo. Okay. Gracias, profe. Chao. Chao, profe, gracias. Dios.